Todo comenzaría hace muchos años atrás cuando Goku apenas era un bebé. El rey Vegeta estaba alterado por una noticia que lo preocuparía. Al llegar a un laboratorio vería una cápsula con Goku de pequeño y otra con Broly. ¿Qué es lo que sucede?, preguntaría el rey Vegeta. Señor, el hijo de Paragas presenta niveles de poder por fuera de lo normal, Diría una de las científicas. Es imposible, no puede ser más fuerte que mi hijo, diría el rey Vegeta. Lamento decirlo, gran rey Vegeta, pero puede ver por usted mismo las lecturas, diría uno de los científicos. El rey Vegeta estudiaría el nivel de pelea de Broly. Quedaría sorprendido. No puede ser. Si mi hijo es un prodigio, rompió todas las marcas, diría el rey Vegeta furioso. Quizás se trate del Super Saiyajin legendario, Diría la científica. No permitiré que alguien opaque a mi hijo, diría el rey Vegeta furioso. El rey Vegeta vería la cápsula de Goku. ¿Qué hay de este mocoso? ¿Que no es el hijo de Bardock?, preguntaría el rey Vegeta. de eso también queremos hablar. Diría uno de los científicos. El rey Vegeta tomaría un radar y mediría su poder. No se comparaba al de los demás niños, era muy débil. No lo entiendo, es solo un debilucho, diría el rey Vegeta. No necesariamente por su poder lo tenemos en observación. Diría uno de los científicos. Observe esto. Diría al darle una planilla. El rey Vegeta leería la planilla con atención. Se veía sorprendido. No puede ser cierto. ¿Sugieres que...? Diría el rey Vegeta. Así es, su ADN tiene la misma deformidad que aquellos Osarus legendarios. Diría el científico. Sí, es cierto. Al llegar a una edad madura podría transformarse en Osaru, sin necesidad de luna llena. Diría la científica. Aunque no podemos asegurar que no lo haga a corta edad. Eso sería un peligro para el pueblo Saiyajin, diría el rey Vegeta. Deberemos de tomar medidas serias. El rey Vegeta daría la orden de enviar a Broly al planeta de Bamba, con miedo de que su poder nuble el de su hijo Vegeta. En cuanto a Goku, había ordenado ejecutarlo, ya que era el hijo de un soldado de clase baja. La información se filtraría. Paragus iría en busca de su hijo al planeta Bamba ni bien fue enviado, mientras que Bardock, al enterarse, acudiría a rescatar a su hijo. Bardock y Jiné entrarían por la fuerza al laboratorio donde estaban los niños. No encontrarían a Goku allí. Kakaroto tiene que estar en alguna parte, Diría Jiné preocupada. Bardock se daría cuenta que uno de los científicos estaba escondido bajo una mesa. ¡Ya te vi!, diría Bardock furioso al patear la mesa y dejar al científico al descubierto. No me haga daño, yo no hice nada, Diría el científico aterrado. Bardock sujetaría al hombre del cuello y lo levantaría del suelo. ¿Dónde está Kakaroto?, preguntaría Bardock. No puedo decirlo. Si hablo, el rey Vegeta me matará, Diría el hombre. No será muy distinto si no hablas. Diría Jiné furiosa. Dime, ¿dónde está mi hijo? ¿O seré yo quien te arranque tus partes? El científico estaba aterrado. Sabía que lo matarían si no hablaba. Entonces, decide señalar en una dirección. Ahí está. Diría Jiné al reconocer a Goku. Vamos por él, diría Bardock. Bardock y Jiné estarían por llegar hasta Goku, pero las alarmas comenzarían a sonar. Bardock se giraría furioso. Vería al científico que había accionado una alarma. Eres un grandísimo estúpido, diría Bardock al asesinar al científico con un rayo de ki. Varios Saiyajin de la realeza acudirían al lugar, pero Goku comenzaría a gritar dentro de su cápsula. Hay que sacarlo de ahí, diría Jiné. La cápsula de Goku comenzaría a agrietarse. Bardock se colocaría su radar. Vería el gran nivel de pelea de su hijo. Es increíble, diría Bardock, y su radar estallaría en su rostro. Jiné, aléjate, diría Bardock al notar los ojos rojos en su hijo. Goku comenzaría a crecer a gran velocidad, mientras Bardock y Jiné se apartaban. Al momento de que los Saiyajin de la realeza entraran, verían a un Osaru dentro. ¿Cómo es posible?, preguntaría uno de los Saiyajin. Todos intentarían atacar a Goku, pero sus ataques serían inútiles. No, mi hijo, Diría Jiné, pero Bardock la sujetaría y le taparía la boca. Guarda silencio, no podrán hacerle nada, diría Bardock mientras se mantenía escondido con Jiné. Goku atacaría salvajemente a los soldados. Estos no tendrían oportunidad alguna. Uno de ellos se sujetaría de su gran cola, pero Goku movería la cola y haría chocar al Saiyajin contra la pared. Luego Goku gritaría y lanzaría un gran rayo de ki al techo, destruyendo el lugar.
Varias cápsulas serían destruidas con los niños en su interior. Esto está mal, diría Bardock al sentirse culpable por la catástrofe. Los Saiyajin habían sido derrotados. Bardock saldría corriendo en dirección a Goku. Yo te salvaré, Kakaroto, diría Bardock. Goku trataría de pisar a Bardock, pero este se deslizaría por el suelo. Bardock cubriría su mano de ki creando una cuchilla y lograría cortar la cola de Goku. Goku en cuestión de segundos volvería a ser un niño. Se mantenía dormido como si nada hubiera pasado. Bardock tomaría a Goku y huiría con Jiné. Minutos después, el Rey Vegeta llegaría al laboratorio con el resto de sus hombres. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría el Rey Vegeta espantado. El Rey Vegeta buscaría entre las cápsulas que habían quedado intactas. Vegeta estaba allí, no le había pasado nada. Por suerte mi hijo no sufrió daño alguno, diría el Rey Vegeta al sentirse aliviado. Uno de los Saiyajin que había sufrido el ataque tosería. Estaba luchando por su vida. Oh, Saru, diría con dificultad el Saiyajin. El Rey Vegeta iría a atenderlo. Trataría de asistirlo, pero estaba malherido. ¿Quién hizo esto?, preguntaría el Rey Vegeta. Un Osaru, diría el Saiyajin y caería muerto. Busquen a Kakaroto, hay que eliminarlo cuanto antes, diría el Rey Vegeta. Bardock y Jiné habían huido con éxito. Al eliminar a aquel científico no dejarían rastro alguno. Eso estuvo muy cerca, diría Bardock. ¿Qué haremos?, preguntaría Jiné. Kakaroto no podrá quedarse en este planeta. No será difícil que sepan que es el Osaru legendario, diría Bardock. Entonces buscaremos otro planeta, diría Jiné. No, espera, piensa un poco, diría Bardock. Varias cápsulas con otros niños fueron destruidas. Podrán pensar que Kakaroto se transformó por accidente, y por eso la destrucción. ¿No querrás decir que lo enviaremos solo a otro planeta?, diría Jiné espantada. Será lo mejor, respondería Bardock. Si desaparecemos, nos buscarán con Kakaroto. Solo piensa en los padres de los niños que murieron en ese lugar. Jiné comenzaría a llorar por la culpa. Nos quedaremos un tiempo, y si todo se calma, iremos a ese planeta. Después de todo, nosotros no sabíamos nada de esto. Si supimos que Kakaroto es un Osaru legendario, es porque se filtró la información, diría Bardock. No quiero separarme de mi hijo, diría Jiné entre llantos. Es lo mejor, esto es por él, diría Bardock. Bardock robaría una nave para poder salvar a Goku. Al otro día todo estaba listo para su viaje. Encontré un pequeño planeta. Allí viven los humanos, son como nosotros, pero no tienen cola. Además, no poseen guerreros poderosos, diría Bardock. No hay muchos datos de la Tierra. Por lo poco que pude ver, no parece tener lunas. Bardock colocaría a Goku en la nave y lo enviaría directo a la Tierra. Espero que mi pequeño esté bien, diría Jiné sin poder dejar de llorar. Lo estará. Dejé una nota de que debían cortarle la cola cada vez que crezca. Si lo hacen, todo estará bien, diría Bardock. El Rey Vegeta avisó de lo que había pasado, y Freezer no demoraría de enterarse de los rumores sobre el caos que se había producido por un Osaru, con que un Saiyajin se transformó sin necesidad de luna llena, diría Freezer. Eso suena muy peligroso. ¿Qué piensa hacer, Gran Freezer?, preguntaría Very Blue. Por lo pronto, eliminar a todos los Saiyajin, diría Freezer seriamente. Días más tarde, Freezer destruiría el planeta de Vegeta con todos sus habitantes. Solo quedarían unos pocos, entre ellos Vegeta. Goku llegaría a la Tierra en su nave espacial. Son Gohan escucharía el estruendo tras su aterrizaje. Al llegar, vería al pequeño en llanto. ¡Qué extraño!, diría Son Gohan al tomar al pequeño Goku en sus brazos. Creo que te llamaré Goku, diría Son Gohan. Vaya, y tienes cola de mono. Eso sí que es extraño. Son Gohan encontraría una nota dentro de la nave. No entiendo qué dice. Parece ser algún idioma extraterrestre, diría Son Gohan. Muchos años después, todo pasaría como lo conocemos, hasta en el final del Torneo del Poder. Freezer y Goku lucharían contra Jiren. Los tres habían gastado sus últimas fuerzas. Estaban luchando al límite. 17 estaba detrás de Goku y Freezer atacaría con una lluvia de ataques de ki a Jiren. Freezer y Goku se agacharían. Jiren recibiría el impacto siendo expulsado hasta la columna de la plataforma. ¡Es ahora!, diría Goku. Goku y Freezer se lanzarían de lado a Jiren.
Cada uno conectaría un golpe, pero Jiren tomaría de la pierna a Goku y lo arrastraría hasta Freezer, haciendo que ambos se golpeen. ¡No puede ser! ¡Algo salió mal!, diría Krillin. 17, sal de ahí. Diría 18 al ver cómo Jiren corría hacia 17. Jiren llegaría hasta 17. Este se cubriría en una barrera para protegerse. Jiren golpearía fuertemente el escudo. Tras algunos golpes, el escudo comenzaría a debilitarse. Finalmente, el escudo sería destruido. Maldición, diría 17. Jiren de un golpe en su pecho lanzaría a 17 fuera de la plataforma. 17 del universo 7 ha sido eliminado, diría Daishinkan. Freezer y Goku se pondrían en pie, pero Freezer caería exhausto. ¡Freezer, resiste!, diría Goku. Jiren caminaría lentamente hacia Goku. Sentía que había ganado. Se acabó. Todos tus amigos morirán, diría Jiren. Jiren se lanzaría hacia Goku, colocaría su mano en su cabeza y la azotaría contra el suelo. Es hora de que te rindas, gritaría Jiren. Goku estaba por perder el conocimiento. No le quedaban fuerzas. En ese momento comenzaría a tener visiones sobre su pasado. Escucharía la voz de su madre y de su padre. De repente escucharía las alarmas de aquel día que se transformó en Osaru por primera vez. Los ojos de Goku se pondrían en color rojo y su ki aumentaría. ¿Qué sucede?, preguntaría Jiren confundido. El cuerpo de Goku comenzaría a incrementar de tamaño. Vello comenzaría a aparecer en el cuerpo, mientras colmillos se colocaban en su boca. ¡No es posible! ¡Goku se está transformando en Osaru!, diría Krillin. Goku gritaría mientras su cuerpo se hacía gigante. Su transformación había culminado. ¡Goku es un simio gigante!, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. Parece que el señor Goku tenía una transformación bajo la manga, diría Daishinkan. Goku golpearía fuertemente a Jiren. Lo lanzaría lejos. Jiren rodaría varios metros por el suelo. Jiren trataría de ponerse en pie, pero al apoyarse, tenía el tobillo deshecho. No puedo moverme, diría Jiren aterrado. Goku saltaría con su enorme cuerpo sobre Jiren. La plataforma bajo ellos sería destruida. Ambos caerían a la nada. ¡Cuidado!, diría Bills. Jiren llegaría a las gradas, pero Goku también. Todos se habían apartado a tiempo. Goku haría pedazos los asientos. Vegeta sin dudarlo le cortaría la cola a Goku. Este regresaría a la normalidad, pero quedaría inconsciente. Jiren del universo 11 y Goku del universo 7 han sido eliminados, diría Daishinkan. El universo 7 ha sido ganador. ¡Sí, ganamos!, festejaría Krillin. No tan rápido, diría Bills seriamente. Freezer se pondría en pie, caería de rodillas, pero estaba con las energías suficientes como para pedir su deseo. Señor Freezer, felicidades por ser el último sobreviviente. Ya puede pedir su deseo, diría Daishinkan. Freezer observaría a Bills y comenzaría a sonreír. Vaya, así que puedo pedir el deseo, diría Freezer tras comenzar a reír mientras miraba a Bills. Algo malo estaba a punto de suceder. Freezer era el último participante del torneo del poder en quedar en pie, por ello tenía el privilegio de pedir su deseo. Adelante, señor Freezer, pida su deseo, diría Daishinkan tras llamar al Super Shenlong. Freezer observaría a todo el universo 7 y a los demás dioses con atención. Se siente bien que hasta los mismos dioses me teman. Es como si los tuviera bajo mis pies, pensaría Freezer. Y aunque pudiera pedir cualquier deseo, ¿hasta dónde me dejarían hacerlo? Todos los seres más poderosos están aquí presentes. Señor Freezer, ¿aún no se decide por pedir un deseo?, preguntaría Daishinkan. Sí, pide tu deseo, diría uno de los Zenosama. Anda, pide tu deseo, diría el otro Zenosama. No puede ser. Si Freezer pide el deseo, estaremos acabados, diría Bills aterrado. De los 10 participantes del torneo del poder, quedó el peor de todos. ¡Freezer!, llamaría Goku. ¿Qué quieres?, preguntaría Freezer. Espero que una vez en la vida hagas las cosas bien, diría Goku. Maldición, hacer algo ahora sería imprudente. Creo que lo más inteligente sería ganarme el respeto de los demás por ahora, pensaría Freezer. Deseo que todos los universos caídos revivan, diría Freezer. Vaya, ¿estás seguro?, preguntaría Daishinkan. ¿Estás seguro?, preguntarían ambos Zenosama. Así es.
Quiero que todos los universos caídos regresen. De seguro es lo que quieren mis queridos compañeros. Diría Freezer con una sonrisa malvada. Ese idiota se quiere hacer el bueno delante de todos. Diría Vegeta furioso. No puedo creerlo. Freezer ha hecho lo correcto. Diría Bills alegre. ¿Estás seguro? Preguntaría Whis. ¿A qué te refieres? Preguntaría Bills. Luego se lo diré. Contestaría Whis. Daishinkan hablaría con el Super Shenlong. Le pediría revivir a todos los universos caídos. El dios dragón cumpliría el deseo y luego desaparecería. Todos los integrantes del universo 7, incluidos los dioses, irían hasta la plataforma. Freezer, no puedo creer que hayas hecho lo correcto, diría Goku alegre. Si hubiera pedido otra cosa, me hubiera ganado más enemigos. Si hubiera pedido un deseo egoísta, las cosas habrían sido distintas, diría Daishinkan. ¿A qué se refiere? Preguntaría Goku. Yo puedo explicarlo, diría Whis. Si hubieran pedido un deseo egoísta, Senosama los habría desaparecido. ¿En serio? Diría Goku. Así es, esto era una prueba para probar la verdadera convicción del ganador, diría Daishinkan. Eso quiere decir que, si hubiera pedido desaparecer a Bills, habría muerto, pensaría Freezer espantado. Todos nuestros amigos estaban contentos por el resultado. Al final, Freezer había pedido un buen deseo, pero solo porque estaba obligado a hacerlo. Whis se acercaría a Freezer y al mover su báculo en círculos, le devolvería la vida. Eso había sido un agradecimiento por parte de Bills. Freezer está vivo de nuevo, diría Vegeta molesto. Vegeta, después de todo, fue lo que acordamos, diría Goku. Al menos nos ahorramos buscar las esferas del dragón. Nuestros amigos regresarían a la Tierra en el universo 7. Freezer se retiraría en busca de lo que quedaba de su ejército. Los demás estarían reunidos festejando. En un momento, Whis los llamaría a todos. Un momento, por favor. Necesito su atención. Llamaría a Whis a todos. ¿Sucede algo? Preguntaría a Bulma. Resulta que hubo un pequeño percance con el deseo que pidió el señor Freezer, diría Whis. ¿De qué hablas? Si gracias a ese deseo no nos destruyeron. Pidió justamente el deseo que tenía que pedir, diría Bills. Aún no puedo creer que haya sido Freezer quien pidiera ese deseo, diría Bulma. Freezer pidió específicamente vivir a todos los universos caídos, no a todos los universos que fueron destruidos durante el torneo del poder, explicaría Whis. Bills quedaría boquiabierto, lo había olvidado. ¿Y eso qué tiene? ¿Que no es lo mismo? Diría Bulma. Es cierto, diría Goku. Whis nos contó una vez que hace mucho tiempo había 18 universos. ¿18? Diría Krillin. ¿Qué? Diría 18. No, que son 18 universos. Diría Krillin riendo. Bueno, mejor. Después de todo se merecían vivir, diría Goku. 18 universos, diría Bills aterrado. Señor Bills, no es para tanto, diría Goku. No lo entiendes. Senosama desapareció 6 universos en el pasado porque lo pusieron de mal humor, diría Bills. Eso quiere decir que en cualquier momento podrían ponerlo de mal humor de nuevo, diría Whis. Y quizá no solo desaparezca esos 6 universos, sino el resto. Recuerden que Senosama estaba cansado de controlar 12 universos, porque decían que eran demasiados. Eso sí que es un problema, diría Goku. Creo que todos ustedes se han olvidado de algo muy importante, diría Vegeta. ¿De qué hablas? Diría Bulma. Kakaroto se convirtió en un Osaru en pleno torneo, diría Vegeta. Oye, eso no es cierto, diría Goku molesto. Entonces me imagino que recordarás cómo saliste de la plataforma, diría Vegeta. Es verdad, no lo recuerdo, diría Goku seriamente. Goku tendría un leve recuerdo de sus padres cuando era niño, justo antes de que lo enviaran a la Tierra. Nuestros amigos le hablarían a Goku, pero este estaba en trance. Señor Goku, llamaría a Whis y lograría hacerlo entrar en sí. Mis padres, diría Goku. Vi a mis padres. ¿De qué hablas, Kakaroto? Preguntaría Vegeta. Cuando Jiren me estaba golpeando, antes de perder el conocimiento, recordé algo que me pasó de niño. Estoy seguro eran mis padres, diría Goku. Goku, es muy tierno que hayas podido recordar a tus padres, diría Milk. No se trata de eso, diría Goku mientras se sujetaba la cabeza. Goku sentía un fuerte dolor en su cabeza. Su ki comenzaría a incrementar. Colmillos brotarían de Goku, pero Bills reaccionaría a tiempo y lo golpearía en el cuello con el filo de su mano para desmayarlo. Eso estuvo cerca, diría Bills.
No, mi Goku. diría Milk preocupada. No te preocupes, le hice un favor. Diría Vegeta. Si Goku volvía a transformarse en esa cosa, estaríamos en problemas. Intervendría 18. Señor Bills, creo que lo mejor será llevarnos al señor Goku con nosotros. Diría Whis. Lo dejaremos. Diría Bills. Vegeta, te necesitaremos. Pediría Bills. Whis y Bills viajarían a la tierra del dios de la destrucción. Llevarían a Goku desmayado y a Vegeta con ellos. Tras algunos minutos, Goku despertaría con dificultad. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku adolorido. Casi te transformas de nuevo en Osaru. Diría Vegeta. No lo entiendo, se supone que para transformarme en Osaru debía de tener cola y ver la luna llena. Diría Goku. No tiene sentido que lo haya hecho de esa manera en el torneo del poder. La mente tiene poderes que los mortales aún no comprenden. Diría Whis. Aunque no lo crea, una voluntad inquebrantable puede realizar milagros. Oigan, siento algo extraño, diría Goku al meterse la mano en el pantalón. Kakaroto, no seas repugnante. Diría Vegeta asqueado. No puede ser, diría Goku sorprendido al sacar su cola. Tienes cola, diría Vegeta. Pero pensé que ya no crecería más, diría Goku. Hay 2 lunas fuera de mi castillo, diría Bills. ¿Por qué no hacemos una prueba? Goku saldría del castillo de Bills. Al observar las lunas, no notaría nada distinto. Pues yo me siento normal, diría Goku. Kakaroto, diría Vegeta aterrado al señalarlo. Mira tus brazos. ¿Qué tienen? Preguntaría Goku al mirarse los brazos, pero notaría que le crecerían vellos. ¡Ay, no puede ser! ¡Me estoy poniendo peludo! Kakaroto, no puede ser que no lo hayas notado, diría Vegeta. El cuerpo de Goku comenzaría a cubrirse de vello poco a poco. Sus ojos se pondrían en blanco mientras sus colmillos sobresalían y su tamaño crecía. De solo imaginar todos esos Saiyajin en el planeta Vegeta transformados en eso me dan escalofríos. Pensaría Bills atento. Goku se transformaría en un Osaru por completo. Comenzaría a gritar mientras lanzaba bolas de ki al cielo. No lo entiendo. ¿Por qué necesitó luna llena para hacerlo si antes no había? Diría Vegeta. Ya se lo dije. La mente tiene capacidades que los mortales no imaginan. Diría Whis. Goku observaría a Vegeta. Lo atacaría con un puñetazo. Vegeta saltaría en el momento justo esquivando el ataque. Goku habría dejado un pozo en el suelo por su golpe. Kakaroto, maldito descerebrado, reacciona, diría Vegeta molesto, pero Goku no reaccionaba. Goku observaría a Vegeta, lanzaría un fuerte rayo de ki hacia él, pero Vegeta lo esquivaría. ¿Qué opina, señor Bills? Preguntaría Whis. Es inestable, es una lástima, diría Bills. Kakaroto, debes recuperar la cordura, diría Vegeta. Goku lanzaría un manotazo hacia Vegeta, lo golpearía fuertemente lanzándolo lejos. Maldito insecto, ahora verás, diría Vegeta al lanzarse hacia Goku. Vegeta llegaría al rostro de Goku y lo patearía con una gran fuerza lanzándolo lejos. Luego Vegeta lanzaría varias bolas de ki una tras otra. Goku se pondría en pie, recibiría cada uno de sus ataques en su pecho, caería nuevamente, pero su resistencia era formidable. No puede ser que aún no haya caído inconsciente, diría Vegeta molesto. Goku de un salto se acercaría a Vegeta. La velocidad con la que había hecho lo tomaría por sorpresa. Vegeta sería atrapado entre las manos de Goku. Este comenzaría a apretarlo con gran fuerza. Vegeta gritaba de dolor por cómo su cuerpo era aplastado, pero no lograba liberarse. La fuerza de Goku era superior a la de él. Señor Bills, diría Whis. Solo espera un poco más, diría Bills mientras estudiaba a Goku. Suéltame, Kakaroto, o me las vas a pagar, gritaría Vegeta. Goku no soltaría a Vegeta, pero Vegeta con esfuerzo lograría sacar un brazo y así lanzaría un rayo de ki hacia el ojo de Goku. Aquello había sido suficiente para que Goku lo liberara. Vegeta caería al suelo, pero antes de impactar lograría amortiguar su caída al apoyar sus pies. Maldición, eso estuvo cerca, diría Vegeta mientras recuperaba el aliento. Vegeta vería cómo Goku se acercaba nuevamente hacia él. Saltaría hacia un lado mientras creaba un disco de ki. Vegeta esquivaría a Goku tomando distancia. Atacaría la cola con su disco de ki, pero Goku lo esquivaría en el último momento. Imposible, diría Vegeta. Goku bajaría su mano a gran velocidad. Aplastaría a Vegeta contra el suelo como si fuera una simple mosca. Señor Bills, llamaría a Whis impaciente. Sí, hazlo.
diría Bills. Whis llegaría a las espaldas de Goku. Con un movimiento de su báculo, cortaría su cola de raíz. Goku comenzaría a gritar de manera bestial. Luego se encogería poco a poco mientras recuperaba su forma natural. Goku estaba inconsciente en el suelo mientras que Vegeta estaba adolorido por ese ataque. Hasta había perdido su transformación. Vegeta, ¿siempre pierden la cordura cuando se transforman de esa manera?, preguntaría Bills. Al principio, Respondería Vegeta. Kakaroto no parece estar acostumbrado a hacerlo, pero los Saiyajin nos transformamos en repetidas ocasiones para lograr dominarlo. Eso quiere decir que con algo de entrenamiento podría dominar la forma Osaru, diría Whis. Sería un Osaru supremo. No, quiero decir, un Osaru legendario. Sonreía Bills. ¿Por qué tanto interés en que Kakaroto use esa forma?, preguntaría Vegeta. Por el resto de los universos que revivió Freezer, diría Bills. Mientras tanto, el resto de los universos habían revivido. Sus dioses de la destrucción y Kaioshin no comprendían lo que había sucedido. Cada uno de los ángeles que había quedado desocupado volverían a sus funciones y les explicarían a los dioses la razón de su regreso. Mientras tanto, en el universo 13 había un planeta hostil e inhóspito. Allí vivía el Saiyajin más peligroso de todo el universo 13. Se trataba de Cumber. Lo último que recuerdo es que Zeno-sama estaba por desaparecernos, diría Cumber confundido. Ya veo, esta es otra oportunidad para derrotar a los dioses. Sonreía Cumber mientras planeaba cómo podría derrotar a Zeno-sama y destruir a todos los demás universos. Goku estaba desmayado en el suelo. Whis le crearía un uniforme nuevo, ya que el anterior lo habría destruido al transformarse. Sigo sin entenderlo, diría Vegeta. Los Saiyajin no deberían de transformarse de esa manera, diría Vegeta. Vegeta, ¿qué pasó con tu cola?, preguntaría Bills. Recuerdo que cuando eras un niño tenías una. Luego de que nos cortaron la cola muchas veces deja de crecer. Tuve que hacerlo porque en la Tierra hay luna llena una vez al mes, no como en el planeta Vegeta, que aparecía cada 8 años, explicaría Vegeta. Entonces tú no podrás lograr ese estado, diría Bills. Vegeta se mostraría molesto por el comentario. Aún así no reaccionaría. De todas maneras, esto no tiene sentido. Ya hemos pasado por mucho. Incluso Kakaroto sacrificó su vida y no se ha transformado de esa manera, diría Vegeta. Quizá lo mejor será investigar un poco en su mente, diría Whis. Whis aprovecharía que Goku estaba inconsciente y entraría en sus recuerdos para buscar algo. Dado que Goku había mencionado recordar a sus padres, buscaría los primeros momentos en su niñez. Vería aquella tragedia en el planeta Vegeta, donde Goku se había transformado en Osaru por primera vez. ¿Qué cosa?, diría Whis asombrado. ¿Acaso encontraste algo interesante?, diría Bills. Sí, y no creo que a Goku le guste saberlo, diría Whis. Señor Vegeta, tiene que prometer que no le dirá nada de esto al señor Goku. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Resulta que usted está vivo de milagro. Cuando Goku era solo un niño, se transformó en Osaru por primera vez dentro de su cápsula. Accidentalmente, mató a muchos niños Saiyajin que estaban en sus respectivas cápsulas, explicaría Whis. Usted estaba allí y se salvó de milagro. Espera un momento. Si viste todo eso, significa que él lo sabe, diría Vegeta. Claro que no. Los recuerdos no se borran de la mente. Simplemente uno deja de tener acceso a ellos, diría Whis. Es como si usted escuchara una canción por única vez. Difícilmente pueda memorizarla, pero si buscamos en sus recuerdos, allí estará la canción completa. Goku sentiría mucha culpa si supiera algo de esto, y posiblemente de manera inconsciente dejaría de transformarse en Osaru, diría Bills. Me dan a entender que ustedes están más emocionados que Kakaroto en que este se transforme en un Osaru, diría Vegeta, desconfiando tanto de Whis como de Bills. Pues si no te gusta, tendrás que buscar la manera de hacerte más fuerte, diría Bills al señalar a Vegeta. ¿Por qué?, preguntaría Vegeta desconfiado. Porque si los universos del 13 al 18 regresaron, nuevos peligros vendrán, diría Bills. Lo que dice el señor Bills es muy cierto, diría Whis. Son los universos más problemáticos. Ni siquiera sus dioses pueden controlar los seres que causan problemas. Incluso están por debajo del universo 9.
pero creen que sean peligrosos. Preguntaría Vegeta. Lo son, en especial el universo 13. Diría Bills. Si supiera que el señor Bills ha exterminado a muchos invasores del universo 13, entendería su preocupación. Comentaría Whis. Goku abriría los ojos lentamente. Finalmente despertaría. ¿Otra vez? Diría Goku. Así es, y la próxima vez que le crezca la cola, lo repetiremos. Sonreía Whis. Mientras tanto, Freezer estaba en un planeta al que acababa de conquistar recientemente. Había instalado una base allí. Estas tropas han decaído. Se nota evidentemente mi ausencia, diría Freezer. En ese momento, Cumber haría su llegada. ¿Tú eres Freezer?, preguntaría Cumber. Así es, soy el jefe de aquí. Veo que vienes a mí para convertirte en uno de mis soldados, diría Freezer. ¿Qué cargo hay para alguien como yo?, preguntaría Cumber. Primero serás un soldado común y corriente. Conquista un par de planetas y veré cómo te pago, diría Freezer. Si demuestro ser un sujeto fuerte, ¿me darías un cargo más elevado?, preguntaría Cumber. Claro, es más, si derrotas a mis hombres, puede que seas mi lamebotas oficial, diría Freezer al señalar a 20 de sus soldados. No se ofenda, pero esos soldados tan débiles solo sirven para estorbar, diría Cumber. Oye, ¿qué te sucede?, diría uno de los soldados de Freezer furioso. Con que tenemos a alguien que está ansioso por demostrarme sus poderes, reía Freezer. Muchachos, ataquen, ordenaría Freezer. Varios soldados de Freezer se lanzarían hacia Cumber, pero este no se movería en lo más mínimo. Cada uno de ellos lo atacaría con todo, pero por más potencia que pusieran en sus ataques, Cumber no se movería en absoluto. Cumber, con un simple estallido de ki, apartaría a todos los soldados en un instante. Interesante, sonreía Freezer sin verse sorprendido. Creo que podría ser un buen soldado. Lo siento, pero no quiero ser un soldado, diría Cumber. Oye, ¿acaso te estás burlando de mí? Se supone que venías a eso, diría Freezer molesto. Cumber se acercaría lentamente hacia Freezer. Vine a quedarme con tu ejército, diría Cumber. ¿Qué?, preguntaría Freezer sorprendido. ¿Sí sabes quién soy? No lo sé, ni me importa. Lo único que puedo apreciar en ti es que eres un demonio del frío, una de las pocas razas que pueden sobrevivir en el espacio, diría Cumber. El resto de los soldados de Freezer se mostrarían aterrados. Habían leído la expresión en el emperador del mal. Creo que alguien ha cometido un grave error al no tomarme en serio, diría Freezer molesto. Freezer señalaría a Cumber dándole un rayo de ki, pero Cumber rechazaría el ataque de un simple movimiento. No puede ser, pensaría Freezer molesto. Eres más débil de lo que pensaba, diría Cumber. Según lo poco que investigué de ti, ganaste un torneo multiversal. Si alguien como tú ganó, significa que el resto de los habitantes de esos universos son unos perdedores. Ya verás, diría Freezer al lanzarse hacia Cumber con una patada voladora, pero Cumber sujetaría a Freezer del pie sin ningún esfuerzo. Imposible, diría Freezer aterrado. Cumber de un movimiento lanzaría lejos a Freezer. Freezer caería de pie, estaba listo para pelear en serio. Ahora conocerás al gran Freezer, diría Freezer mientras aumentaba su ki. Freezer atacaría a Cumber con una serie de golpes a gran velocidad, pero Cumber se movería de lado a lado. Estaba muy por encima de Freezer. Perdedor, diría Cumber. Cumber sujetaría a Freezer de la cabeza, lo levantaría del suelo y comenzaría a golpearlo una y otra vez en el estómago. Freezer no podía liberarse por la gran fuerza de Cumber. Ese sujeto es más fuerte que el gran Freezer, diría uno de sus soldados. Yo mejor me voy de aquí, diría otro soldado. Cumber observaría a esos dos soldados que estaban huyendo, y desde sus ojos lanzaría 2 rayos de ki para matarlos al instante. Los demás soldados quedarían petrificados del miedo. Creo que no he sido claro. Vine a derrotar a Freezer para reclamar su ejército. El que escape morirá, diría Cumber. Freezer lograría liberarse, se apartaría algunos metros de Cumber. Como sea, usaré mi verdadero poder, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden, desatando su máximo poder. El incremento de poder sería notado por Cumber, pero aún así no estaba impresionado. Interesante, pensé que solo los Saiyajin podíamos transformarnos, diría Cumber al elevar su ki. Una energía oscura cubriría su cuerpo, ya que se trataba de un Saiyajin maligno. ¿Saiyajin?, preguntaría Freezer aterrado. Maldito gusano, te acabaré. Freezer lanzaría con todo su poder hacia Cumber. Ambos comenzarían a luchar mano a mano. Cumber podría notar que ahora sí,
Freezer valía la pena. Ahora sí, veo que no eres tan inútil, diría Cumber. Freezer golpearía a Cumber en su rostro volteándolo a un lado, luego patearía su estómago y con un rayo de ki a corta distancia lo lanzaría lejos. Luego Freezer se elevaría a lo alto del cielo, atacaría a Cumber con una lluvia de bolas de ki sin descanso. Cumber esperaría el ataque y solo se cubriría. «Toma esto», diría Freezer sin dejar de atacar. Freezer descendería, observaría la gran nube de humo que se produjo por su ataque. Luego Freezer observaría sus manos con atención. Estas temblaban. «¿Por qué estoy temblando?», diría Freezer. El humo se dispararía. Cumber estaba como si nada. Caminaría lentamente hacia Freezer. «No puede ser», diría Freezer al dar algunos pasos hacia atrás. «Sí, eres alguien interesante, pero veo que los demás guerreros deben andar en tu nivel. Eso no es una buena noticia», diría Cumber. «No dejaré que te salgas con la tuya», diría Freezer al forzar su ki. «Supongo que tendré que matarte», diría Cumber. «Acabo de salir del infierno y no pienso regresar», gritaría Freezer. Freezer se lanzaría nuevamente hacia Cumber, pero mucho antes de llegar a él, quedaría encorvado. Cumber simplemente estaba encima de él. Había llegado con un rodillazo en su estómago sin que éste se percatara. «No es posible», diría Freezer al toser sangre. Cumber pisaría la cola de Freezer. Este gritaría de dolor y comenzaría a ser golpeado por una lluvia de ataques sin parar. Finalmente, Cumber golpearía a Freezer bajo su mentón levantándolo del suelo. Freezer caería golpeándose fuertemente, perdería su forma Golden. «Eso fue divertido», diría Cumber mientras sacudía el polvo de sus manos. «Nos vamos», decía Cumber al adueñarse del ejército de Freezer. ¿Quién eres?», preguntaría Freezer agonizando. «¿De dónde saliste?». «Soy Cumber, el Saiyajin maligno del universo 13», diría Cumber. «¿Universo 13?», preguntaría Freezer. «Te dejaré con vida para que tengas tiempo de avisar a los dioses. Iré por ellos y los acabaré», diría Cumber. Pasaría un día, mientras Goku entrenaba duramente para controlar la forma Osaru. Increíblemente, su cola volvía a crecer cada vez que se lo proponía. Vegeta estaba muy preocupado. Temía que Goku fuera un peligro, ya que aún perdía el juicio usando el modo Osaru. Goku entrenaba con Vegeta y Bills, mientras Whis tendría una conversación en privado. Luego, Whis se acercaría a nuestros amigos con una expresión sombría. «Malas noticias», diría Whis. ¿Qué sucedió?, preguntaría Bills. Cumber, aquel Saiyajin maligno del universo 13, asesinó al dios de la destrucción de su universo, diría Whis. ¡Imposible!, diría Bills aterrado. Así es, mi hermano me acaba de avisar. Dijo que Cumber estaba averiguando cómo fue que lo revivieron, y al enterarse del torneo del poder, se vio interesado por el ganador, diría Whis. ¡No!, diría Bills al sujetarse la cabeza. «Oiga, señor Bills, compórtese. Recuerde que es un dios de la destrucción», diría Goku. «Idiota, no sabes nada de Cumber», diría Bills furioso. «Cumber fue uno de los mortales más peligrosos. Fue destruido por aliarse con los universos del 13 al 18 para derrocar a Zenosama. El idiota no sabía que Zenosama desaparece a los demás solo con desearlo». «Con que un Saiyajin», diría Goku. «De todas maneras, usted es muy fuerte. ¿Podrá detenerlo?». «No lo creo», diría Whis. «Ciertamente el dios de la destrucción del universo 13 era un guerrero por debajo de ustedes dos. Aún así, Cumber era tan fuerte que una vez resistió el ataque de un ángel». «Whis puede matarme de un solo golpe, y esa bestia recibió el ataque directo de Vados hace mucho y logró salir con vida», diría Bills. «¿Y por qué no lo derrotó?», preguntaría Goku. «Ciertamente, los ángeles no tenemos permitido pelear. Vados atacó a Cumber solo porque este inició el ataque», diría Whis. «De todas maneras, no debió de hacerlo». «Hay que buscar a Freezer, seguramente sea su primer objetivo», diría Bills. «Ay, creo que ya lo encontró», diría Whis al observar a Freezer con su báculo. Whis les mostraría a Freezer. Este estaba malherido mientras vagaba por el planeta. ¿Quién podría derrotar a Freezer de esa manera?, preguntaría Goku asombrado. «Es evidente que Cumber», diría Bills. «Miren,
Vamos a tener que ir por Freezer y salvarlo. ¿Estás loco?, preguntaría Vegeta, resistiéndose a la idea de salvar a Freezer. ¿No lo entiendes? Si no detenemos a Cumber, nos acabará. Si es que Zenosama no se molesta de nuevo y nos desaparece a todos, diría Bills aterrado. Tenemos que contar con toda la ayuda posible. Terminaba de decir Bills mientras tragaba saliva y temblaba. Sentía miedo por ese Saiyajin llamado Cumber. Goku y los demás estarían atentos a la aparición de Cumber. Viajarían directo al planeta donde estaba Freezer. No puedo creer que tengamos que hacer esto, diría Vegeta de mal humor. Es la única manera de detenerlo. Ese sujeto es muy poderoso, diría Bills. Señor Bills, ¿cree que si me transformo en Osaru le ganaré?, preguntaría Goku. No, ni así. De todas maneras, te necesitaremos cuerdo, respondería Bills. ¿Por qué se le ocurrió semejante barbaridad?, preguntaría Whis. Es que ya me creció la colita, diría Goku entre risas al mostrar su cola. Ya te creció, diría Bills asombrado. Sí, lo sé, me crece de la nada, diría Goku. Freezer aparecería. Estaba malherido y le costaba caminar. ¿Qué es lo que quieren?, preguntaría Freezer. ¿Acaso vienen a burlarse? ¡Ja! Ya te humillaron demasiado. No necesitamos hacerlo, reía Vegeta. Freezer, sabemos lo que pasó. Venimos a ayudarte, diría Bills. ¿A cambio de qué?, preguntaría Freezer atento. Whis, diría Bills. Whis curaría a Freezer en un instante. Freezer no lo podía creer, pero por algún motivo desconfiaba. No es natural que vengan así preocupándose por mí, diría Freezer. No crean que por esto seré su amigo. Queremos que pelees con nosotros, diría Goku. Si es eso, los derrotaré, diría Freezer al ponerse en guardia. Freezer, cuando Goku dice pelear con nosotros, significa a nuestro lado, no en contra de ellos, diría Bills. ¿De qué hablan?, preguntaría Freezer confundido. Es Cumber, el Saiyajin maligno, diría Bills. Ni lo piensen, me niego a pelear, diría Freezer al darse la vuelta ignorando a los demás. Vamos, Freezer, sabemos que Cumber tiene tu ejército, diría Goku. ¿No quieres recuperarlo? ¿Cómo lo sabes?, preguntaría Freezer molesto. Un pajarito me lo contó, reía Goku. Soy el pajarito, diría Whis. Maldición, diría Freezer. De todas maneras, no pienso pelear. Ese sujeto es una bestia. Preferiría pelear contra el mismísimo Bills que pelear contra Cumber. Si no peleas, te destruiré, diría Bills. Déjenlo, no lo necesitamos, diría Vegeta. Es evidente que Freezer es un cobarde. ¿Qué dijiste?, preguntaría Freezer furioso. Oye, no se te ocurre usar trucos psicológicos conmigo. Esas cosas seguro te las enseñó tu esposa. ¿Qué dijiste de mi esposa, maldito insecto?, decía Vegeta furioso. ¡Ya basta!, gritaría Bills, lastimando los oídos de todos. Eso dolió, diría Goku. Si no quiere pelear, que no lo haga. Perdemos tiempo. Iremos nosotros tres, diría Bills. ¿Usted va a pelear?, preguntaría Freezer a Bills. Claro que sí. Necesito toda la ayuda posible para derrotar a Cumber, diría Bills. La nave de Freezer se asomaría en el cielo. Cumber y su ejército habían llegado. ¡Ya llegó!, diría Bills aterrado. Maldición, miren lo que hacen. Lo acaban de traer, diría Freezer furioso. ¡Kakaroto!, diría Vegeta aterrado. Sí, puedo sentirlo, diría Goku. El ki de ese sujeto es algo fuera de nuestro alcance. La nave finalmente aterrizaría. Cumber saldría con un uniforme del ejército de Freezer y una gran capa. ¿Cómo se atreve a lucirse así?, preguntaría Freezer furioso. ¿Qué tenemos aquí?, preguntaría Cumber. 2 Saiyajin y un dios de la destrucción. Venimos a acabar contigo porque eres un sujeto muy peligroso, diría Goku. No lo hagas enojar, diría Bills. Por favor, si es usted quien quiere enfrentarlo, diría Goku. Entonces estoy preparado. Pueden pelear todos a la vez si lo desean, diría Cumber al cruzarse de brazos. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Bills elevaría su ki al máximo. Los tres se lanzarían con todo hacia Cumber. Como lo pensé, diría Cumber. Cumber gritaría elevando su ki a gran nivel. Los tres estarían a punto de llegar a Cumber, pero el poder que desataba era tan potente que los arrojaría lejos. Es demasiada energía, diría Goku al ponerse en pie tratando de no perder el equilibrio. Kakaroto, tendremos que fusionarnos, diría Vegeta. Creo que sí, diría Goku. Bills correría a gran velocidad hasta Cumber. Comenzaría a atacarlo con gran potencia, pero los golpes de Bills no conectarían. Cumber golpearía a Bills en el estómago de un puñetazo y luego lo lanzaría lejos de una patada.
Es increíble, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían a Cumber. Lo atacarían al mismo tiempo de manera coordinada, pero sería lo mismo. No lograrían conectar un solo golpe. Es inútil, no podrán contra mí, diría Cumber. Cumber sujetaría a Goku y Vegeta de la cabeza y los haría chocar entre sí. Luego de un rayo de ki los lanzaría lejos. Bills estaba apartado. Se sujetaba el estómago. ¡Maldición! Ese golpe fue demasiado, diría Bills. Bills estiraría su mano en dirección a Cumber, mientras este estaba distraído en Goku y Vegeta. ¡Hakai!, diría Bills al usar su técnica. El cuerpo de Cumber se cubriría de energía violeta del Hakai, pero no le pasaría nada. Un resplandor de oscuridad expulsaría el Hakai como si nada. ¿Qué fue eso?, preguntaría Vegeta. Parece energía negativa. Este sujeto es maldad pura, diría Goku. Sabes perfectamente que el Hakai no sirve contra mí, diría Cumber. ¡Maldito!, diría Bills. Bills volvería a lanzarse hacia Cumber. Esta vez Goku y Vegeta lo harían también. Cumber tendría algo de dificultad. Pelear contra 3 representaba un problema para él. ¡Ustedes lo pidieron!, gritaría Cumber al transformarse en Super Saiyajin. No puede ser, diría Goku aterrado. Cumber atacaría a Goku y Vegeta de un golpe preciso que los lanzaría lejos. En cuanto a Bills, lo sujetaría del cuello con gran fuerza. No lo dejaba respirar. ¿Qué te hizo pensar que podrían contra mí?, preguntaría Cumber. ¡Suélteme!, exigía Bills, pero era inútil. Una vez que acabe con los seres más poderosos de este universo, lo reclamaré como mi propiedad, diría Cumber. Cumber prepararía una bola de ki en su mano. Estaba listo para ejecutar a Bills, pero un rayo de ki impactaría en su espalda interrumpiéndolo. ¿Qué fue eso?, diría Cumber furioso al girarse. Freezer estaba detrás de él. Usaba su forma Golden. Eres un desgraciado, diría Freezer. Veo que alguien no recuerda la paliza que le di ayer, diría Cumber. Cumber tomaría a Bills y lo lanzaría hacia Freezer. El dios de la destrucción chocaría contra Freezer. Freezer y Bills caerían al suelo, pero el demonio de frío se levantaría de nuevo. Freezer correría hasta Cumber. Comenzaría a atacarlo sin detenerse, pero sus golpes no eran nada efectivos. «¡Devuélveme mi ejército!», diría Freezer furioso. Cumber golpearía el estómago de Freezer con gran fuerza, pero sentiría algo extraño. Al girarse se daría cuenta que Goku y Vegeta estaban preparando su mejor ataque. Goku lanzaría su Kamehameha y Vegeta el resplandor final. Cumber colocaría a Freezer delante de él para usarlo como escudo. «No puede ser», diría Freezer aterrado. Freezer desaparecería. Bills lo había sacado de allí en el momento justo. «Gato estúpido», diría Cumber molesto. Cumber estiraría su mano. Con una sola sostenía el ataque de Goku y Vegeta. «Les dije que no son nada para mí», diría Cumber. «Vegeta, no me siento bien», diría Goku. ¿Qué dices?, preguntaría Vegeta. «Creo que me transformaré», diría Goku mientras su tono de voz se volvía más grave. «No puede ser justo ahora», diría Vegeta espantado. Freezer y Bills se colocarían a un lado de ellos. Cada uno ayudaría con un ataque de ki. Cumber debería usar ambas manos para resistir el ataque de los 4. «No dejen de atacar, tenemos que acabarlo ahora», diría Bills. ¿De verdad creen que me derrotarán con esto?, preguntaría Cumber. Los 4 realizarían un esfuerzo extra. El ataque vencería finalmente. Cumber sería atrapado en una explosión de energía. «¡Lo logramos!», diría Bills al caer de rodillas. Freezer había perdido su forma Golden. Goku y Vegeta regresarían a su forma base. «¡Lo hicimos!», diría Vegeta. Tras desaparecer la humadera, Cumber se veía de brazos cruzados. Sus ropas estaban desgastadas. «Bien, eso me dolió. Un poco», sonreía Cumber. «No puede ser», diría Bills. Cumber lanzaría un rayo de ki directo a los 4. Los lanzaría lejos al mandarlos a volar por los aires. Nuestros amigos estaban derrotados. No podían moverse. Goku se veía agitado. Sus venas se remarcarían. Y Vegeta se daría cuenta de esto. «Kakaroto, eres nuestra única esperanza», diría Vegeta. Vegeta se pondría en pie con las últimas fuerzas que le quedaban. Crearía una bola de energía que la lanzaría al cielo, y una vez que estaba en determinada altura, la haría explotar. «¿Qué haces?», preguntaría Bills. «Es una luna», diría Vegeta, y luego caería desmayado. «Con que quieren transformarse en Osaru», diría Cumber. «Si tuviera mi cola sí que estarían en problemas». Goku comenzaría a transformarse poco a poco en Osaru. Su cuerpo crecería a gran velocidad.
Goku comenzaría a lanzar rayos de ki hacia el cielo. Estaba fuera de control. No sé si eso fue inteligente, Diría Bills. Maldito simio nos va a matar él mismo, diría Freezer furioso. Cumber no dejaba de reír. Ni siquiera está acuerdo. Debe ser un Saiyajin de clase baja, reía Cumber. Goku vería a Cumber con odio. Saltaría hacia él, pero Cumber lo esquivaría. Luego Goku tomaría a Cumber en sus manos y comenzaría a apretarlo. Cumber se resistía. Poco a poco separaría las manos de Goku. Ni siquiera convirtiéndote en Osaru podrás contra mí, diría Cumber. Cumber golpearía repetidas veces a Goku en todo su cuerpo. Goku caería al suelo ocasionando un gran estruendo. Te lo dije, eres un simple inútil, diría Cumber. Goku saltaría poniéndose en pie de nuevo. Comenzaría a golpear su pecho de manera salvaje mientras su ki aumentaba. ¿Qué hace?, preguntaría Cumber. ¡Cumber!, diría Goku con una voz bestial. Energía dorada comenzaría a cubrir el cuerpo de Goku. Estaba transformándose en Super Saiyajin usando su modo Osaru. Eso sí que no lo he visto nunca, diría Cumber al ponerse en guardia. Notaba cómo el ki de Goku aumentaba. Goku comenzaría a gritar. Su cuerpo brillaría por completo. El cuerpo de Goku comenzaría a encogerse. Poco a poco volvería a su tamaño normal, pero ejecutando una nueva transformación. Goku ahora usaba el cabello alborotado, un extraño pelaje que cubría su cuerpo. Además, sus ojos eran amarillos. ¿Qué es esto?, se preguntaría Goku al observar su cuerpo. ¿Qué es esa forma?, preguntaría Cumber sorprendido. Vaya, parece que el señor Goku ha alcanzado una nueva transformación. Me pregunto cómo llamarla, diría Whis. Quizás la forma del Osaru Supremo. ¡Cumber, acabaré contigo!, diría Goku. Goku se lanzaría a gran velocidad hacia Cumber. Llegaría con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Cumber saldría despedido lejos. Rodaría varios metros por el suelo. No puede ser, diría Cumber furioso al tocarse la mejilla. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Goku comenzaría a atacar a Cumber sin descanso. Sus golpes conectarían con éxito. En un momento, Goku golpearía con fuerza en el estómago de Cumber. Lo dejaría encorvado. Eso es, Goku, acaba con él, diría Bills alegre. Rayos, volvió a hacerse más fuerte, como siempre, diría Freezer con desprecio. Cumber lanzaría un golpe de puño hacia Goku, pero este sujetaría su puño y comenzaría a retorcer su muñeca. Será mejor que te calmes. Ni siquiera yo soy consciente del poder que tengo, así que no me provoques, advertía Goku. Cumber comenzaría a elevar su ki. Lograría liberarse del agarre de Goku. ¡Qué bien! Esta es una buena oportunidad para probar mi verdadero poder, diría Cumber. ¿Verdadero poder?, preguntaría Goku aterrado. Cumber comenzaría a elevar su ki. A pesar de estar en Super Saiyajin, sus músculos comenzarían a crecer más de lo normal. ¡Maldición! ¿Qué es este sujeto? ¿No tiene un límite?, diría Goku. Goku y Cumber se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a luchar mano a mano. Ambos luchaban al mismo nivel. En un momento, Goku y Cumber lanzarían un golpe de puño cada uno, y al chocar entre sí crearían un gran estruendo. La Tierra no dejaba de ser invadida por las tropas de Freezer. Aunque en un inicio eran invadidos por soldados menores, gracias a los guerreros Z lograban ponerlos a raya. Pero la alerta de que la Tierra no era un planeta tan indefenso como se pensaba provocaría que los Saiyajins la invadieran. De esa manera Kakaroto y Raditz, dos Saiyajins de renombre, irían a la Tierra para encargarse de los terrícolas. Bulma y los demás estarían alistándose para los Saiyajins, ya que estaban enterados de su llegada. Bulma, en solo 3 meses llegarán. ¿Qué estás esperando?, preguntaría Krillin. No es tan fácil como parece. Recuerda que estos androides fueron creados por el Dr. Makihiro, no por mí, diría Bulma. Entiendo que estés nervioso, pero hago todo lo posible. Bulma, ¿ya están listos?, preguntaría Yamcha al llegar. Demonios, ¿tú también con eso?, diría Bulma. Salgan de aquí si no quieren que experimente con ustedes. Krillin y Yamcha saldrían de allí para no molestar a Bulma. Cielos, Bulma está de muy mal humor, diría Yamcha. No la culpo. Después de todo lleva días sin dormir, diría Krillin. Si esos Saiyajin son tan fuertes como dijeron esos soldados, estaremos en problemas. Apenas pudimos con esos buenos para nada. Sin Ten Shinhan y Chaos que murieron, y sin las esferas del dragón no tenemos oportunidad, diría Yamcha. De todas maneras no podemos hacer otra cosa que entrenar muy duro. Tienes razón, diría Krillin. Los 3 meses pasarían más rápido de lo que esperaban. Kakaroto y Raditz llegarían a la Tierra. Cielos, este planeta es muy ligero, diría Kakaroto. Por eso vale mucho,
Cualquier tecnología aquí es más económica, diría Raditz. Raditz usaría su radar, logrando sentir dos presencias que eran la de Krillin y Yamcha. Hay dos seres con 5000 de poder de pelea, diría Raditz. ¿5000? Diría Kakaroto. Vaya, ahora sí podremos divertirnos. Krillin y Yamcha sintieron el enorme ki de Kakaroto y Raditz. Estaban realmente aterrados. ¡No puede ser! ¿Sientes eso?, preguntaría Krillin. Sí, esos sujetos son increíblemente fuertes, diría Yamcha. Krillin, no podemos hacer otra cosa más que pelear. Si no lo hacemos, nos matarán de todas maneras, diría Krillin. Krillin y Yamcha saldrían al encuentro de ambos Saiyajins, mientras que Bulma, desesperada, aún no había terminado con su trabajo. Maldición, no están prontos, pero que sea lo que Dios quiera, diría Bulma. Bulma finalmente despertaría a 17 y 18. No les había dado nombres aún porque solo tenía el registro de los androides. 17 y 18 despertarían sin entender bien qué sucedía. No tenían mucha memoria cargada, por lo que se comportarían a la defensiva. ¿Qué es este lugar?, preguntaría 17. Sí, ¿en dónde estamos?, preguntaría 18. Por fin despertaron, diría Bulma. Bulma se acercaría hasta 17 y 18, pero se comportarían a la defensiva. No te acerques si quieres vivir, diría 17. Esperen, no soy su enemiga, diría Bulma. Los acabo de despertar. De no ser por mí, seguirían dormidos para siempre. ¿Y por eso no tenemos que matarte?, preguntaría 18. A mí no es a quien tienen que matar, sino a quienes amenazan al planeta donde viven, diría Bulma. En ese momento, Krillin y Yamcha acababan de encontrarse con Kakaroto y Raditz. Vaya, ¿con qué esos son los Saiyajins?, diría Krillin. No se ven muy diferentes a nosotros, diría Yamcha. Kakaroto observaría los uniformes de Krillin y Yamcha. Oigan, ¿van a pelear o van de carnaval? Esos trajes son ridículos, diría Kakaroto burlándose de nuestros amigos. Oye, ¿quieres usar uno?, preguntaría Yamcha. Con mucho gusto te lo pondré, sobre tu cadáver. Te aconsejo algo. Cuando amenaces a alguien, procura sonar convincente, diría Kakaroto. ¿Kakaroto te encargará solo?, preguntaría Raditz. Claro, con el poder de pelea tan bajo que tienen estos sujetos, podré con ellos en pocos minutos, diría Kakaroto. Krillin y Yamcha elevarían su ki al máximo. Kakaroto se sorprendería al sentir 12.000 de poder de pelea de cada uno. ¡Es una mentira!, diría Kakaroto. Krillin y Yamcha llegarían con todo atacando a Kakaroto. Este se cubriría de sus ataques. Ambos guerreros atacarían con todo a Kakaroto, posicionándose en cada lado. Kakaroto lograba esquivar los ataques, pero no tenía mucha forma de contraatacar. En un momento, tanto Yamcha como Krillin conectan una patada en el pecho de Kakaroto, lanzándolo varios metros lejos. Kakaroto caería al suelo soltando su radar. Yamcha lanzaría un rayo de ki a este, destruyéndolo por completo. ¡Malditos gusanos!, diría Kakaroto furioso. Kakaroto comenzaría a elevar su ki poco a poco. El suelo temblaría bajo él. Yamcha y Krillin darían un paso atrás al sentir el gran poder de su rival. «Tenemos que derrotarlo lo antes posible, antes de que su amigo lo ayude», diría Krillin. «De acuerdo», diría Yamcha. Yamcha se lanzaría con todo hacia Kakaroto, pero de pronto recibiría un rayo de ki en su hombro. El ataque venía por parte de Raditz. «¿Qué haces? ¡Es mi pelea!», diría Kakaroto. «Dejemos de jugar. Estos sujetos derrotaron a muchos de los nuestros. Quiero conquistar este planeta de una vez por todas», diría Raditz. El hombro de Yamcha sangraba, no podía mover el brazo. «Maldición, en esta condición casi no podré pelear», pensaría Yamcha. «¡Demonios! ¡Esto está peor!», diría Krillin. Kakaroto caminaría lentamente hacia Yamcha, pero Krillin se lanzaría hacia él. Trataría de atacarlo, pero no era suficiente. Los ataques de Krillin eran realmente lentos para Kakaroto. «¡Enano fastidioso!», diría Kakaroto. Kakaroto conectaría un fuerte golpe de puño en el estómago de Krillin. Este caería de rodillas. Luego de una patada bajo su mentón, lo lanzaría varios metros lejos. Krillin se pondría en pie como podría. «¡No pienses que me rendiré tan fácilmente!», diría Krillin furioso. «¡Insecto! ¡Te acabaré!», diría Kakaroto. Kakaroto crearía una bola de ki en su mano. Correría hasta Krillin, pero justo al momento de atacarlo a corta distancia, 18 aparecería sujetando la muñeca de Kakaroto. «¿Qué es eso?», diría Krillin maravillado. Krillin se enamoraría a primera vista de 18. Enano, ¿tú eres Krillin?, preguntaría 18. 18 apretaría la muñeca de Kakaroto. Este gritaría de dolor. La fuerza de 18 era totalmente superior. «¡Maldición! ¡Suéltame, mujer!», diría Kakaroto. «Kakaroto, no me digas que una mujer te está deteniendo», diría Raditz furioso. 17 llegaría a espaldas de Raditz y lo derribaría de una patada.
ese comentario fue machista. Diría 17. Estos sujetos deben de ser unos bárbaros. Raditz estaba gravemente herido. 17 lo había derrotado de un solo golpe. No puede ser. ¿Qué son estos sujetos? Preguntaría Raditz adolorido. Raditz trataría de levantarse, pero se le haría imposible. Oye, bruja, te dije que me soltaras. Diría Kakaroto. ¿Cómo me llamaste? Diría 18 molesta. 18 apoyaría su mano en el estómago de Kakaroto y de un ataque de ki perforaría su estómago. Kakaroto caería al suelo con los ojos en blanco. Acababa de morir. ¡Hermano! Diría Raditz. Ya veo, ustedes también son hermanos. Diría 17. 17 pisaría la espalda de Raditz. Lo torturaría para que hablara. ¿Esos deben de ser los androides? Diría Yamcha. Muy bien. Será mejor que hable sobre esas supuestas tropas de Freezer. Diría 17. ¡Idiota! No tienen idea de lo que están haciendo. Diría Raditz. Freezer tiene un poder de pelea de 530.000. Nadie podría hacerle daño, ni aunque se juntaran todos sus guerreros en su contra. Si fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho. ¿530.000 de poder de pelea? ¿Cuánto es eso? Diría 17. El enano que está ahí tiene 12.000. Diría Raditz. Kakaroto tiene 20.000, yo 25.000. Y eso que nadie sabe si Freezer puede aumentar su poder. Se supone que la forma que usa es para preservar energías. Creo que ya tenemos suficiente. Mejor mátalo. Diría 18. ¡Espera! Diría Raditz. 17 pisaría la cabeza de Raditz matándolo en el momento. Luego Bulma llegaría en una nave para estudiar la situación. Cielos, de verdad se los agradezco. Diría Bulma. Gracias a ustedes la Tierra está a salvo. Solo hay un problema, y es el líder de esta organización. Diría 18. Lamentablemente en un futuro podría venir ese tal Freezer. Si seguimos defendiendo la Tierra mientras más matemos a sus soldados, es más probable que Freezer se decida por atacar. Diría 17. En ese caso, no tendremos oportunidad. Diría 18. Bulma observaría a Kakaroto y a los androides. Tendría una idea. Sí, hay algo que podemos hacer. Diría Bulma. Momentos más tarde, la noticia de la derrota de Kakaroto y Raditz llegaría a oídos de Freezer. ¿Cómo es posible que esos dos hayan sido derrotados? Diría Freezer. Se supone que son los guerreros más poderosos de la tropa. Raditz y Kakaroto eran piezas elementales, pero aún cuenta con las fuerzas especiales Ginyu. Diría Very Blue. Sí, es cierto. Quizás los envíe a ellos. Son 5. Deberían de ser suficientes. Diría Freezer. Siendo honesto, debería ir yo mismo, pero me da mucha pereza realizar un viaje a un planeta tan lejano como la Tierra. Podría abandonar la idea de conquistarla. Después de todo, le ha costado mucho trabajo. Diría Very Blue. Económicamente sería una buena decisión, pero esto se trata de honor. Diría Freezer. Si no lo hago, la Tierra será reconocida como el planeta que derrotó al imperio del Gran Freezer. Y algo como eso no lo puedo permitir. Freezer daría la orden a las fuerzas especiales Ginyu de atacar la Tierra. Si era necesario, eliminar a todos sus habitantes. Mientras tanto, Bulma trabajaba en el cuerpo de Kakaroto. Aunque estuviera muerto, gracias al estudio de 17 y 18 podría crear un androide, pero de origen Saiyajin. Entonces él será como nosotros. Diría 18. Algo así. Diría Bulma. Usaré el tejido del cuerpo de Raditz para completar sus órganos dañados, y el resto lo reemplazaré con piezas mecánicas, además de un módulo de energía infinita. Cuánto lo siento. Le rompí la cabeza al otro sujeto y ya no lo podrás usar. Diría 17. No hay problema. Solo espero poder elevar sus poderes. Es nuestra única esperanza. Diría Bulma. Cuando despierta no será el mismo ser. Podrías darle un nombre. Diría 18. ¿Un nombre? Preguntaría Bulma. Pensé en ponerle 19 por ustedes. Oye, nosotros no tenemos nombres reales. Ponle uno al menos. Diría 17. Sí, tienen razón. También podría ponerles uno a ustedes si lo desean. Diría Bulma. Ya es tarde. Despertamos con estos nombres en nuestros sistemas. Pero al menos eso no pasará con él. Diría 18. De acuerdo. Le pondré Goku, el androide 19. Diría Bulma. Bulma terminaría de trabajar en su nuevo proyecto. Allí despertaría a Goku, aunque al hacerlo este se veía realmente confundido. ¿Qué lugar es este? Preguntaría Goku desconcertado. Tranquilo, todo estará bien. Diría Bulma. ¡Aléjate! Diría Goku al lanzarle una bola de ki hacia Bulma, pero 17 la sacaría de su camino justo a tiempo. ¿Estás bien? Preguntaría 17. Sí, lo estoy. Diría Bulma. Goku elevaría su ki y saldría volando destruyendo el techo.
17 con una barrera evitaría ser impactado por los escombros. No puedo creerlo, mi experimento salió fallido. Diría Bulma furiosa. Cielos, esto sí que está mal. Diría 17. Krillin y Yamcha llegarían. ¿Qué sucedió? Preguntaría Yamcha. Nada bueno, Goku escapó. Diría Bulma. ¿Goku? Preguntaría Krillin confundido. Sí, Goku es el nombre del androide que creé en base a los Saiyajins. Diría Bulma. No puedo creerlo. Está fuera de control. Si no nos mata Freezer, lo hará Goku. Solo nos queda esperar a que Goku no destruya la Tierra y se enfrente a Freezer por su propia cuenta. Diría 18. Suena muy fácil, pero es poco probable. Tendremos que convencer a Goku de que está de nuestro lado. Debe de tener mucho miedo. Diría Bulma muy decidida. Goku estaba en alguna parte de la Tierra. No tenía idea de quién era realmente. Su mente estaba completamente vacía. Lo único claro es que estaba a la defensiva. ¡Demonios! No tengo idea de quién soy ni de qué está pasando. Diría Goku. ¿Qué debería de hacer? ¿Quiénes son esas personas? 17 y 18 llegarían volando. Goku se pondría a la defensiva. ¿Acaso quieren que los mate? Preguntaría Goku seriamente. Tranquilo, no vinimos a hacerte daño. Diría 18. Al contrario, somos tú. Te entendemos. Diría 17. ¿De qué están hablando? Preguntaría Goku molesto. Eres un androide, y nosotros también somos androides. Yo soy 18. Diría 18. Y yo soy 17. Diría 17. Tu nombre es Goku. ¿Goku? Si soy un androide, ¿por qué no tengo un nombre de número? Preguntaría Goku. Eres Goku, el androide 19. Diría 18. Gracias por el dato del nombre. Ahora lárguense de aquí, diría Goku. Oye, no podemos irnos sin hablar contigo. Diría 18. Creo que no fui claro. Si no se van, lo pagarán caro, diría Goku seriamente. Goku se pondría en guardia listo para luchar. 17 y 18 estaban tratando de conservar la calma para no alterar más a Goku. No creo que esta sea la forma. Diría 18. No somos tus enemigos. No lo sé, no los conozco. Diría Goku. Podrías conocernos si te lo propusieras. Diría 17. No, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia 17 y 18. Conectaría un golpe en cada uno dejándolos en el suelo. Cielos, resultaron ser demasiado débiles, diría Goku. Demonios, de verdad que es fuerte. Diría 18. No podemos rendirnos. Tenemos que hacerlo entrar en razón. Diría 17. Lárguense de aquí si no quieren que los mate, diría Goku. 17 iría contra Goku, lo atacaría con una serie de golpes consecutivos, pero no le haría el más mínimo daño. Goku esquivaba cada uno de los ataques con total facilidad. Luego 18 se sumaría, pero con el mismo resultado. La velocidad de Goku era superior a ambos. Goku de una expansión de ki se los quitaría de encima lanzándolos varios metros lejos. 18 y 17 no sabían cómo manejar la situación. El poder de Goku era algo inimaginable. Me pregunto si podrá derrotar a Freezer con ese poder. Diría 18. Sea lo que sea, es una bestia. Diría 17. Goku se calmaría un poco. No tenía deseos de pelear. Salgan, quiero estar solo. Diría Goku. No podemos dejarte solo. Nosotros entendemos cómo te sientes. Diría 18. Somos androides también. Vamos, tienes que confiar en nosotros. Fuimos despertados por la misma mujer que te construyó. Diría 17. Además, te crearon en base a nuestros diseños de alguna manera. Eres como nuestro primo o hermano. Diría 18. No quieran persuadirme. Yo decidiré si confiar en ustedes o no. Diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría volando de allí. 17 y 18 no sabían qué pensar. Cielos, esto parece más complicado de lo que pensaba. Diría 18. No podemos hacer otra cosa. Mejor dejémoslo en paz y luego veremos qué sucede. Diría 17. Quizás tengamos suerte y cuando venga Freezer, Goku se encargará de él. Eso espero. Diría 18. Goku permanecería en soledad pensando qué hacer con su vida. Solo tenía claro cuál era su nombre y lo poco que le dijeron de él. 17 y 18 regresarían a la Corporación Cápsula con las manos vacías, además de algunas heridas. No puedo creer que no haya querido escucharlos. Diría Bulma. A diferencia de nosotros, teníamos algo de memoria instalada. Goku no tenía nada. Imagino que todo esto es difícil para él. Diría 17. Si Freezer viene, no tendremos oportunidad. Diría Bulma. Cielos, esto está tan mal. Nosotros seguiremos eliminando a sus soldados. Pero si es Freezer quien llega, le pediremos trabajo.
Diría 17. Oigan, no pueden estar hablando en serio. Diría Bulma molesta. Nosotros velamos por nuestra seguridad. Si está contigo, te protegeremos. Si está en otro lado, muchas gracias por despertarnos. Diría 18. Krillin y Yamcha entrarían. Krillin al ver a 18 quedaría sonrojado, ya que le gustaba demasiado. Enano, ¿por qué me miras tanto? Preguntaría 18. Yo no te miro, diría Krillin al voltear el rostro a un lado. No puedo creerlo. Krillin se enamoró de 18, pensaría Yamcha. Chicos, tengo malas noticias. No podemos contar con Goku. Diría Bulma. ¿Cómo es eso? Preguntaría Krillin. Es algo complicado de explicar. Diría Bulma. Bulma les explicaría todo lo que había hablado con los androides. Todo parecía perdido. Sin embargo, Yamcha tendría una idea. Krillin, ven conmigo, diría Yamcha. ¿Qué tienes en mente? Preguntaría Krillin. Solo confía en mí, diría Yamcha. Necesitamos ir a la casa del maestro Roshi. Krillin y Yamcha irían hasta la casa del maestro Roshi a pedirle algo. Momentos más tarde llegarían a la ubicación de Goku. No era muy difícil encontrarlo, solo bastaba seguir los rastros de destrucción. Allí se encontrarían con él. ¿Qué es lo que quieren? Preguntaría Goku de mal humor. Tranquilo, no venimos a molestar, diría Yamcha. Solo queremos darte esto. Yamcha le daría un uniforme igual al suyo. ¿Qué es eso? Preguntaría Goku. Es el uniforme que usamos nosotros. Pensé que con él te sentirías parte de algo. Diría Yamcha. Es para que sepas que siempre estaremos contigo. Diría Krillin. Lo dicen solo para que los defienda del enemigo, no porque realmente les importe. Diría Goku. Vamos, no digas eso. Diría Yamcha. Toma, te trajimos algo de comida. Yamcha le había conseguido comida casera, costillas de cerdo con arroz y croquetas. Goku olfatearía la comida. Se veía deliciosa. Vaya, quiero probar eso, diría Goku. Goku comería la comida en pocos segundos. Tanto Yamcha como Krillin quedarían impactados. Vaya, de verdad que tienes un buen estómago, diría Krillin. Eso sí que estuvo rico, diría Goku alegre. Entonces, ¿vienes con nosotros? Preguntaría Yamcha. No, diría Goku seriamente. Oye, no seas así, diría Yamcha molesto. ¿Acaso quieres verme molesto? Preguntaría Goku seriamente. Yamcha, será mejor dejarlo solo, diría Krillin. Goku, nos iremos. Si un día necesitas un hogar, recuerda que puedes contar con nosotros. Krillin y Yamcha se irían de allí, pero Goku estaba dudoso de qué hacer. Goku observaría el uniforme de la escuela de la tortuga mientras meditaba qué decisión tomar. Un hogar donde ir, diría Goku pensativo. Krillin y Yamcha pondrían al tanto al resto. No había muchas esperanzas para la Tierra. Solo les quedaba fortalecerse. Entonces, ¿nos ayudarían con nuestro entrenamiento? Preguntaría Krillin. No somos maestros. Diría 17. Solo lo hace para acercarse a mí. Diría 18. Oye, eso no es cierto, diría Krillin sonrojado. En serio, ustedes son muy fuertes. Si peleamos contra ustedes mejoraremos nuestras habilidades, diría Yamcha. Podríamos intentarlo, pero dudo que lleguen a nuestro nivel, diría 17. De todas maneras, yo no sé si tengo muchas ganas de entrenar. Diría 18. Créeme, dudo que Freezer reclute a alguien que mató a sus hombres. Diría Bulma. Como sea. Diría 18. A trabajar. 17 y 18 comenzarían a entrenar junto a Krillin y Yamcha, mientras que Goku pensaba seriamente en qué hacer con su vida. Estaba aburrido de no hacer nada en la Tierra, pero también temía acercarse a otras personas. En las noches observaba el cielo sin saber qué hacer aún. Cielos, qué aburrido, diría Goku. Goku observaría el uniforme que le había dejado Yamcha. Le prestaría mucha atención. Tras la duda terminaría poniéndoselo. Se siente muy cómodo, diría Goku. Goku comenzaría a moverse lanzando ataques al azar. Estaría bastante contento con el traje. Sí, es genial. El roce de la ropa molesta. Me mantiene caliente pero fresco y no pesa nada, diría Goku emocionado. Goku comenzaría a entrenar producto del entusiasmo que sentía, aunque en un momento recordaría a Krillin y Yamcha, comenzando a pensar si ir con ellos o no. Un lugar donde pertenecer, pensaría Goku. Pasaría un mes. Las fuerzas especiales Ginyu estaban a nada de llegar. Qué extraño que nos envíen a un planeta tan lejano. No debe valer nada, diría Jace. Dudo mucho que Freezer nos enviara sin una razón, aunque nunca la dijo, diría Burter. Fueron exterminados al llegar a ese planeta, diría el Capitán Ginyu. Un momento, ¿cómo es eso posible? Preguntaría Jace desconcertado.
No tenía que decírselos, pero hasta a mí me pone incómodo. Debe de haber algún tipo de guerrero que superó a esos dos. Esto no me gusta nada. ¿Qué tal si es una trampa? Preguntaría Jace. Solamente abran los ojos, diría el capitán Ginyu. Mientras tanto, nuestros amigos sentirían el ki de las fuerzas especiales Ginyu llegar a la Tierra. Rayos, son fuertes, diría Yamcha. Pero no tan fuertes como los androides, diría Krillin. Uno de ellos se asemeja, pero no es para tanto, Entonces creo que podremos derrotarlo con facilidad. diría 18. Sí, mejor terminemos esto de una vez, diría 17. Nuestros amigos partirían viaje y las fuerzas especiales Ginyu acababan de aterrizar. Cielos, ¿qué planeta con gravedad tan baja? Diría Jace. Eso parece, diría Barter. 17 y 18 llegarían con Yamcha y Krillin. Ustedes no tienen que estar aquí. Es peligroso. Diría 18 a Yamcha y Krillin. No podemos quedarnos de brazos cruzados, diría Krillin. Este es nuestro planeta y tenemos que defenderlo, diría Yamcha. Dios, qué patéticos suenan hablando así. Diría 18. 18 y 17 pasarían al frente. Las fuerzas especiales Ginyu tratarían de medir el poder de pelea de cada uno. Capitán, 2 de ellos miden 16.000 de poder de pelea, pero esos 2 marcan 0, diría Jace. Entiendo, deben de ser robots, diría Ginyu. Oye, cuernos largos, somos androides. Diría 18 molesta. Como sea, venimos a invadir este planeta e imagino que ustedes fueron esos sujetos que derrotaron a Raditz y Kakaroto, diría el capitán Ginyu. Supones bien, diría 17 al comenzar a avanzar con normalidad. Bueno, creo que llegó la hora de jugar. Diría 18. Krillin, llamaría a Yamcha. Esperemos a ver qué pasa, diría Krillin. Bueno, creo que comenzaré yo, diría Rikum. Oye, era mi turno, diría Barter. Si no mal lo recuerdo, era el turno de Rikum, diría Gurdo. Pueden venir todos si quieren. Diría 18. Escúchenla. Mejor vuelve a la cocina, diría Rikum. Cielos, las razas de otros planetas son menos civilizadas de lo que pensé, diría 17. Muy bien, aquí voy, diría Rikum. Rikum avanzaría algunos pasos y abriría su boca lanzando un gran rayo de ki. 18 a gran velocidad lograría esquivar el ataque, pero también se colocaría bajo Rikum. Lo golpearía en su pera, haciendo que éste cerrara la boca y terminara con los dientes destrozados. ¡Es rápida!, diría Jace. Luego de una patada, 18 lanzaría lejos a Rikum. Su armadura se haría pedazos y este casi no se podría mover. ¡Maldita!, diría Rikum furioso. ¿Qué están esperando? ¡Vayan tras ellos!, diría el capitán Ginyu. Burter y Jace irían con todo, comenzarían a atacar a 18 a gran velocidad. Luego Rikum se recompondría. ¡Yo también pelearé!, diría Rikum. Rikum iría con todo a 18, pero 17 se colocaría frente a él. De un golpe lo derribaría. ¡Gurdo!, diría el capitán Ginyu. Sí, solo necesito que se acerquen, diría Gurdo. Rikum iría hasta 18 para acercar a 17. Al hacerlo, Gurdo usaría sus poderes mentales. Dejaría paralizados a 17 y 18. Demonios, no puedo moverme. Diría 18. ¿No puede ser? ¿Qué sucede?, preguntaría Krillin aterrado. Ese enano, diría Yamcha al señalar a Gurdo. Krillin lanzaría una ki en San hacia Gurdo, pero el capitán Ginyu sujetaría el disco de ki en sus manos. No pensarán que dejaré que lo dañen, diría el capitán Ginyu. ¡Maldición!, diría Krillin furioso. Krillin y Yamcha no tenían manera de ayudar a los androides. Ginyu, el integrante más fuerte de todos, cubría a Gurdo, quien incapacitaba a los androides. 17 y 18 estaban inmóviles, y los 3 miembros de las fuerzas especiales Ginyu tomarían ventaja de ellos. Ahora que no se pueden mover, no parecen tan fuertes como lo parecían, diría Rikum. Deja que me mueva y verás cómo te haré pedazos. Diría 18 furiosa. Eso nunca va a pasar, diría Rikum. Maldición. Ni siquiera puedo usar ataques a distancia, diría 17. Los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu los atacarían con todo a los androides. Krillin y Yamcha lanzarían tantos ataques como podrían hacia Gurdo, pero Ginyu rechazaba a todos ellos como si nada. Capitán Ginyu, no quiero sonar cobarde, pero mátelos de una vez, diría Gurdo. Oye, ¿cuándo te he fallado?, preguntaría el capitán Ginyu. Nunca, pero no me pone muy tranquilo esta situación, diría Gurdo. No seas cobarde, diría el capitán Ginyu. Krillin lanzaría una ki en San hacia Ginyu, pero este de pronto explotaría en varios discos más de ki. Ginyu con facilidad logra esquivar cada uno de los ataques. Yamcha elevaría su ki al máximo. El capitán Ginyu realizaría una lectura viendo que Yamcha llegaba a los 30.000 de poder de pelea. ¡Demonios!
De verdad podría haber derrotado a Kakaroto y Raditz. Diría el Capitán Ginyu. Krillin y Yamcha se observarían entre sí. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Krillin lanzaría una gran bola de ki hacia el suelo. Esta estallaría en 7 rayos de ki atacando a las fuerzas especiales Ginyu. Ginyu esquivaría su ataque y lograría salvar a Gurdo. ¡Eso es demasiado! ¡Mátalos de una vez por todas! Diría Gurdo. Sí, tienes razón. Diría el Capitán Ginyu. Yamcha acababa de invocar el Sokidan. Lanzaría una bola de energía concentrada la cual podía controlar a su dirección. Primero atacaría al Capitán Ginyu. El ataque sería esquivado, pero Yamcha elevaría el ataque hasta el cielo. Luego iría hasta Guldo. Ginyu se daría cuenta, le interceptaría y de un golpe enviaría el ataque al suelo. ¡Idiota! Con esa porquería no vas a hacer nada. Diría Ginyu. No lo creo. Diría Yamcha. Yamcha levantaría sus dedos. El ataque golpearía bajo el mentón de Gurdo estallando su cabeza. Gurdo caería muerto al burlar a Ginyu. 17 y 18 al instante quedarían liberados y los demás miembros quedarían aterrados. ¡No puede ser! Diría Jace. No, Gurdo tenía razón. Diría el Capitán Ginyu. Cielos, cometí un error. El Capitán Ginyu se sumaría al combate. Estaba realmente furioso. No debí de jugar con ustedes. Son unos sujetos muy hábiles a pesar de sus bajos poderes. Diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu se lanzaría hacia Yamcha llegando con un fuerte rodillazo. Este saldría despedido lejos, quedando malherido. ¡Yamcha! Diría Krillin aterrado. Luego Ginyu iría por Krillin, pero una patada voladora de 18 lo lanzaría lejos. Ginyu caería al suelo con un fuerte dolor en su quijada. Oye, no te atrevas a tocarlo. Diría 18 seriamente. ¿18? Diría Krillin asombrado. No te confundas, enano. Diría 18 de manera arrogante. Rikon, Barter y Chase estaban en el suelo. Acababan de ser derrotados por 17. Cielos, eso sí que dolió. Diría 17 al acomodarse la espalda. Fue mucho tiempo recibiendo los ataques directamente. De todas maneras, estas ratas no son nada para nosotros. Diría 18. ¡Ustedes lo van a pagar caro! Diría el Capitán Ginyu furioso. El Capitán Ginyu elevaría su ki tanto como podría, dejando aterrado a Krillin. ¡No puede ser! Si esto es solo uno de sus integrantes, no quiero ni imaginar de lo que es capaz Freezer. Diría Krillin aterrado. Krillin, mejor ve por tu amigo. Diría 18. Krillin iría por Yamcha. Por fortuna solo estaba desmayado, mientras que 18 y 17 estaban listos para acabar con el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu se lanzaría con todo hacia los androides, pero no tendría oportunidad alguna. Era más débil que cada uno de ellos. Tanto 17 como 18 le darían varios golpes dejándolo seriamente herido. En cuestión de minutos el Capitán Ginyu estaba fuera de combate. Será mejor que te rindas. Diría 17. No podrás seguir peleando en ese estado. ¡Insolente! Diría el Capitán Ginyu. 17, vamos a matarlo de una vez por todas. Me quiero ir a casa. Diría 18. El Capitán Ginyu separaría los brazos a los lados. Estaba listo para usar su técnica secreta. ¡Cambio! Diría Ginyu. Ginyu tomaría desprevenido a 17 y cambiaría de cuerpos con él. ¿Qué demonios sucede? Preguntaría a 17 al darse cuenta que se veía a sí mismo junto a su hermana. 18, ten cuidado. Diría 17. ¿Qué le pasa a este sujeto? Preguntaría 18. De pronto el Capitán Ginyu golpearía fuertemente a 18. Ella saldría despedida sin entenderlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué 17 ataca a 18? Se preguntaría Krillin confundido. 17, estás loco. Diría 18 furiosa. 18, soy yo. Ese sujeto cambió de cuerpos conmigo. Diría 17. No puede ser. Diría 18. Y como tenemos el mismo poder, imagino que ahora sí tendremos una batalla de verdad. Diría el Capitán Ginyu. Eres un desgraciado, solo eres un maldito cobarde que roba los cuerpos de los demás. Diría 18 furiosa. Vamos, ataca. Pero recuerda que si lo haces matarás a tu hermanito. Diría el Capitán Ginyu. ¿Crees que me importa? Preguntaría 18. 18 y Ginyu comenzarían a luchar entre sí. Ambos tenían una pelea bastante pareja. Intercambiaban golpes a gran velocidad mientras se desplazaban por todas partes. No había mucho que pudiesen hacer nuestros amigos. Krillin era muy débil, Yamcha estaba en mal estado, y 17 apenas se podía mover con un cuerpo más débil y poco eficiente. Cielos, esto está mal. Diría 17. 18 derribaría a Ginyu haciéndolo tumbar en el suelo. Vaya, parece que aún no controlas bien ese cuerpo. Diría 18. 18, no me importa tener este cuerpo. ¡Mátalo! Diría 17. ¿De qué hablas? Preguntaría 18 desconcertada. Que si pierdes nos matará de todas maneras. Diría 17. Solo mátalo. Está bien. Diría 18. Oye, tengo el rostro de tu hermano.
Al menos eso te debería de detener, diría el Capitán Ginyu. Por favor, somos androides, no seres humanos. Diría 18. 18 volvería a atacar con todo a Ginyu. Aún así, ambos daban un gran esfuerzo. 18 y Ginyu seguían intercambiando golpes con gran potencia, pero en cierto momento 18 tendría cierta ventaja. 18 comenzaría a burlar poco a poco al Capitán Ginyu. Este tomaría algo de distancia para evaluar la situación. Tengo que cambiar de cuerpos con ella. Mientras más daño me hace, mejor. No se ha dado cuenta que no estoy usando toda mi fuerza, pensaría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu seguiría con su estrategia. Cuando su cuerpo estaba herido, decidiría volver a realizar el cambio de cuerpo. Pero ahora con 18. ¡Cambio! Gritaría Ginyu. Me atrapó. Diría 18. 18 comenzaría a huir, pero la energía la seguía a gran velocidad. De la nada, 18 desaparecería y en su lugar aparecería 17. ¡No! Diría el Capitán Ginyu. Ambos regresarían a sus respectivos cuerpos, aunque nadie entendía qué era lo que estaba pasando. El Capitán Ginyu caería de rodillas al notar su cuerpo original hecho pedazos. No es cierto. ¿Cómo sucedió? Diría el Capitán Ginyu desconcertado. ¿Goku? Diría Krillin al apreciar a Goku con el uniforme de la Escuela de la Tortuga. Lo estuve viendo todo. No quise aparecer para que cambiara cuerpos conmigo. Diría Goku. Al menos cuando fuera el momento. Espera, ¿tú eres Kakaroto? Diría el Capitán Ginyu. No sé de qué estás hablando. Y tampoco me interesa quién sea el caca de toro ese. Yo soy Goku. Un androide creado para eliminar a Freezer. Diría Goku. Por cierto, el mejor androide de todos. Bueno, no puedo contradecir eso. Diría 17. Goku, lo hiciste bien. Diría 18. Bastardo, no creas que esto quedará así. Diría el Capitán Ginyu furioso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiar de cuerpos conmigo? Preguntaría Goku. No te pases de listo, maldito imbécil. Diría el Capitán Ginyu. Goku llegaría al Capitán Ginyu con un fuerte golpe de puño en su estómago. Este caería al suelo con los ojos en blanco. El Capitán Ginyu no reaccionaba. ¿Qué dicen? ¿Los matamos o los hacemos androides? Diría Goku. Mátalos, no quiero saber nada con ellos. Diría 18. Goku sin piedad eliminaría a cada uno de los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu. Bueno, eso es todo, amigos. Diría Goku. Yamcha despertaría. Estaba con la visión borrosa. De pronto vería a Goku frente a él. ¿Goku? Diría Yamcha confundido. Así es. Lo pensé bien y decidí ser parte de ustedes. Diría Goku. Además, este uniforme me sienta muy bien. ¡Genial! Sabía que podíamos confiar en ti. Diría Yamcha. Pensé que me estaban usando por mi poder, pero pude ver cómo pelearon de manera desinteresada. Eso me hizo decidirme. Diría Goku. Bueno, nosotros lo hicimos porque si destruyen el planeta, también nos morimos. Diría 18. 18. Llamaría 17 seriamente. Oigan, quiero más de esa comida. Diría Goku. Te daremos toda la comida que quieras. Diría Krillin. ¡Genial! Diría Goku alegre. Vaya, al final a un hombre se lo conquista con el estómago. Diría 18 decepcionada. Esa fue mi idea. Diría Yamcha. Ya, suficiente. Quiero comida. Diría Goku de mal humor. De acuerdo, mejor vamos al laboratorio de Bulma. Diría Krillin. Nuestros amigos irían al laboratorio de Bulma, donde la pondrían a ella al tanto de todo lo que había pasado. No puedo creerlo, eso estuvo cerca. Diría Bulma. Goku, qué bueno que decidiste ayudarnos. No podía dejar que destruyeran el planeta que estoy pisando, así que me pareció la mejor opción. Diría Goku. Además, no soy el único androide aquí, y ellos estaban peleando, así que intervine. Muy bien, como lo prometí, aquí hay comida para ti. Diría Bulma. Bulma arrojaría una cápsula al suelo y saldría una gran mesa llena de comida. ¿Todo eso es para mí? Preguntaría Goku asombrado. Claro, así que come con confianza. Diría Bulma. Goku comenzaría a comer llamando la atención de todos. No puede ser, tiene un estómago increíblemente grande. Diría Bulma. Eso parece. Diría Krillin. Bueno, quizás lo que come esté relacionado con su gran fuerza. Diría Yamcha. Horas más tarde, Freezer recibiría la noticia de que las fuerzas especiales Ginyu habían sido derrotadas. El emperador del mal estaba realmente enojado. ¡No es cierto! ¿Cómo pudo alguien derrotarlo? Preguntaría Freezer furioso. Amo Freezer, quizás tengamos que dejar la Tierra en paz. Diría Very Blue. ¿Dices que pueden derrotarme? Preguntaría Freezer. No quise decir eso, es que... Diría Very Blue aterrada. Entiendo que te preocupes por mí, pero esa actitud es insultante. Diría Freezer. Soy más fuerte que las fuerzas especiales Ginyu, y sin contar con alguna de mis transformaciones, así que no tengo de qué preocuparme.
Lo que me molesta es que he perdido soldados muy valiosos y costará reponerlos. Entiendo. Entonces ordenaré el viaje. Diría Very Blue. ¿Desea algo más? Oh, sí. Ahora que lo pienso, creo que con conquistar la Tierra no será suficiente. Voy a eliminarla, diría Freezer seriamente. Entonces no tiene intención de venderla. Diría Very Blue. Claro que no. Ese montón de roca flotante solo ha traído problemas, diría Freezer. Lo mejor será borrarlo de la galaxia y que nadie sepa que existió. De esa manera Freezer emprendería viaje a la Tierra. Esta vez no era para conquistarla, sino para destruirla por completo. Esos terrícolas sabrán que no tienen que desafiar al emperador del mal, diría Freezer furioso. Freezer estaba en viaje a la Tierra para destruirla. Se encontraba realmente furioso por haber perdido a sus soldados más importantes. No voy a perdonar que esos malnacidos hayan matado a las fuerzas especiales Ginyu, diría Freezer. No pensé que les tuviera aprecio. Diría Very Blue. Nada de eso. Les acabo de pagar el aguinaldo, diría Freezer furioso. En la Tierra Goku estaba satisfecho con la comida, aunque todos los demás estaban realmente preocupados. Me pregunto qué tan fuerte será ese supuesto Freezer, diría Krillin. No te preocupes, por lo que vimos de Goku, él podría derrotar a cualquiera. Diría Bulma. ¿No es cierto, Goku? No lo sé, diría Goku como si nada. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Preguntaría Bulma desconcertada. No tengo ni idea de quién es Freezer, ni qué tan fuerte es. Así que no puedo asegurarlo, diría Goku. Pero si tú me das comida, no hay problema. Oye, si quieres que te siga dando comida, tiene que haber un planeta donde se cultive. Tienes que derrotarlo o todos moriremos. Diría Bulma. La nave de Freezer se podía ver desde el cielo. Krillin y Yamcha sentirían el abismal ki de Freezer. ¡Demonios! Es al menos 4 veces más fuerte que el Capitán Ginyu, diría Yamcha aterrado. Es cierto, ustedes pueden sentir el ki de los demás. Diría 17. ¿Ustedes no? Preguntaría Goku. Claro que no. Somos androides. Diría 18. Yo sí puedo, diría Goku. ¿Y eso que soy un androide? Entonces, ¿puedes contra él? Preguntaría Bulma. Bueno, es raro. Su ki está comprimido, diría Goku. Cielos, eso no suena nada bien, diría Krillin. Un ki comprimido significa que en lugar de explotar su ki para ser más fuerte, se lo está aguantando. Así que es más fuerte de lo que se muestra, diría Goku. ¿Quiere decir que ese sujeto hace un esfuerzo constante para ser más débil? Preguntaría Yamcha aterrado. Sí, exacto. Jamás se me habría ocurrido una mejor manera de decirlo, diría Goku. Dios, entonces estamos acabados, diría Bulma. Bueno, tengo que irme, diría Goku. Goku saldría volando de allí. Oigan, no se queden ahí, vayan con él, diría Bulma molesta. ¿Estás loca? ¡Tiene el ki comprimido!, diría Krillin. No va a ser lo único que se te comprima si no vas, diría Bulma furiosa. Bueno, pensándolo bien, si Freezer gana moriremos igual. Al menos veré la pelea, diría 17. Sí, tienes razón, mejor vamos. Diría 18. 17 y 18 irían tras Goku. Los estoy esperando, diría Bulma molesta. Yamcha y Krillin, sin más remedio, irían también. Goku se presentaría ante Freezer, pero el emperador del mal lo reconocería. Kakaroto, pensé que habías muerto, diría Freezer. ¿Qué haces con esas ropas de mal gusto? Todo el mundo me dice Kakaroto, pero eso no es cierto. Yo soy Goku, un androide Saiyajin, diría Goku. Goku, ya veo, diría Freezer, pero tienes cara de Kakaroto. Y tú muy guapo, ¿no?, preguntaría Goku ofendido. Y no es nada inteligente, pensaría Freezer. Entonces, como vienes a destruir la Tierra, tendré que detenerte, porque para eso fui hecho, diría Goku. Dime, Goku, ¿tú eliminaste a las fuerzas especiales Ginyu?, preguntaría Freezer. Si te refieres a los que bailan raro, sí, diría Goku. Vaya, no debes de ser un sujeto ordinario, diría Freezer mientras caminaba lentamente hacia Goku. Creo que probaré un poco de tu poder. Freezer llegaría hasta Goku, pero él respondería con un golpe de puño en su estómago. Freezer quedaría encorvado mientras su armadura se hacía pedazos. Los demás llegarían, se quedarían en la distancia observando la pelea. ¡Gusano!, diría Freezer mientras tosía sangre. Oye, deja de fingir y pelea en serio. Sé que estás conteniendo tu poder, diría Goku. Así que de verdad no eres un sujeto ordinario, diría Freezer. Freezer de un salto retrocedería. Sabía que Goku no era un sujeto común y corriente al que podría subestimar así de la nada. Supongo que tendré que ser más rudo contigo, diría Freezer. Freezer elevaría su ki, su cuerpo brillaría por completo y luego explotaría. De esa manera usaría su última forma desplegando todo su poder. Goku quedaría aterrado. Podía sentir el gran poder de Freezer. ¡Es increíble! ¡Ese sujeto es una bestia!, diría Goku.
Chicos, tengo el presentimiento de que esto no saldrá bien, diría Krillin. Gusano insolente. Nadie me había obligado a usar esta forma. Así que hoy morirás con honor, diría Freezer. Goku se pondría en guardia. Su cuerpo temblaba de miedo. Sabía que Freezer era superior a él. Luego Freezer llegaría a Goku como torpedo. Goku saldría volando lejos. Al caer rodaría varios metros por el suelo. No puede ser, es muy rápido. Diría 18. Ese sujeto es demasiado fuerte hasta para él. Diría 17. Vamos, pensé que ofrecerías algo más de pelea, señor Goku. Diría Freezer. Goku se pondría en pie. Sabía que no podía rendirse. Goku comenzaría a elevar su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Freezer. El emperador del mal se quedaría de brazos cruzados y en esa postura esquivaría todos y cada uno de los ataques de Goku. ¡Demonios, no puedo darle un solo golpe!, pensaría Goku. En un momento Goku lanzaría un golpe de puño. Freezer daría una vuelta en el aire y quedaría de pie sobre su brazo. Nada mal, niño, diría Freezer. Freezer se giraría sobre sí mismo. De una patada bajo el mentón de Goku lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo con un fuerte dolor en su quijada. Cielos, tiene mucha fuerza además de velocidad, diría Goku al ponerse en pie. Oye, eres muy fuerte y no me gustaría desperdiciar eso, diría Freezer. Sumado a que desapareciste a mis mejores hombres, podrías trabajar para mí. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku desconcertado. Trabajarás para mí. Tendrás un buen sueldo, aguinaldo y servicio odontológico, diría Freezer. Eso sí, deberás de trabajar 3 meses gratis para cubrir los gastos de mis soldados que mataste. Oye, eres un explotador, diría Goku furioso. No, no quiero. Prefiero ser mi propio jefe en la Tierra. Vaya, tú te lo pierdes, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku, lanzaría varios láseres de ki hacia este. Goku recibiría gran cantidad de impactos en su cuerpo uno tras otro. No podía salir de esa prisión de ataques. Su uniforme se iría destruyendo conforme los ataques avanzaban. ¡Vamos, Goku, tienes que salir de ahí!, diría Krillin. Freezer dejaría de atacar a Goku. Este quedaría con su cuerpo liberando humo por sus heridas. Entonces, creo que seguiré jugando un poco contigo antes de matarte, diría Freezer. Freezer llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Este quedaría encorvado sin poder moverse. Hazlo un poco más entretenido, me gusta jugar, diría Freezer. Goku levantaría la cabeza de golpe, dándole un cabezazo bajo el mentón de Freezer. El emperador del mal daría algunos pasos atrás. ¡Maldito insecto!, diría Freezer furioso. Querías que hiciera algo y lo hice, diría Goku con una sonrisa de maldad. Freezer respondería con un fuerte golpe de puño en su pecho. Goku saldría despedido lejos con una fuerte herida. Quedaría tumbado en el suelo. No podría levantarse. Ahí tienes por engreído, diría Freezer. ¡Goku, no te rindas!, gritaría Krillin. ¿Qué es eso?, preguntaría Krillin. Krillin, ya nos vio, diría Yamcha. Eres un tonto, diría 18. Imagino que son tan fuertes como este sujeto, diría Freezer. Freezer prepararía una bola de ki en su mano. La lanzaría hacia nuestros amigos, pero Goku se colocaría frente a ellos. Se cruzaría de brazos resistiendo el ataque. ¡Goku, nos salvaste!, diría Yamcha. Traten de alejarse, no es seguro para ustedes, diría Goku. Oh, veo que te importan tus amigos, diría Freezer. Ya basta, Freezer, diría Goku. Tu pelea es conmigo. El poder de Goku comenzaría a aumentar poco a poco. Freezer notaría como el Saiyajin estaba decidido a darlo todo. De pronto Goku gritaría liberando gran cantidad de energía. Se lanzaría con todo hacia Freezer atacándolo con una serie de golpes consecutivos. Freezer esquivaba todos los ataques estando de brazos cruzados, pero notaría como poco a poco la velocidad de Goku aumentaría. Luego debería de usar sus brazos para poder defenderse. Así que no eras tan débil, diría Freezer. Freezer conectaría un golpe de puño en el estómago de Goku, pero este respondería enseguida con un golpe de puño en su rostro. Freezer quedaría impresionado por el poder que había conseguido Goku. Luego ambos comenzarían a intercambiar golpes entre sí a gran velocidad. Nuestros amigos quedarían realmente asombrados. ¡Casi no puedo leer sus movimientos!, diría Krillin. Esos dos sí que nos superan por mucho, diría 17. En un momento Goku y Freezer chocarían sus puños entre sí, creando una gran oleada de energía. Krillin y Yamcha tendrían problemas para sostenerse, saldrían alejados varios metros, pero 17 y 18 los atraparían. 18 sujetaría a Krillin. Este tenía la cabeza entre sus pechos y no se movería de allí. ¡Vaya, qué suave!, diría Krillin. Krillin levantaría la mirada, vería a 18 molesta. Lo siento, diría Krillin. Oye, si tanto te gusta, deja tu cabeza ahí, diría 18. De acuerdo, diría Krillin. Goku y Freezer seguían luchando, ambos parecían estar al mismo nivel.
Se podía ver una extraña aura rojiza que rodearía el cuerpo de Goku. Es un sujeto muy extraño. Mejor no me fío de él, diría Freezer. Crearía un disco de ki al levantar su mano. ¡Oye, esa es mi técnica!, diría Krillin molesto. Freezer lanzaría el disco de ki hacia Goku, pero este lo esquivaría al agacharse. Luego Goku se lanzaría hacia Freezer, pero antes de llegar a él se agacharía. Había sentido algo extraño. Era el mismo disco de ki que regresaría a él. Por poco y lo alcanzaba. Había cortado algunos de sus cabellos. Luego el disco de ki comenzaría a perseguir a Goku. Goku se movía de lado a lado evitando cualquier tipo de contacto. No importa lo que hagas, aunque me haya costado mucha energía, ese disco te seguirá hasta el fin del mundo, diría Freezer. Goku en un momento sostiene el disco de ki entre las palmas de sus manos, sorprendiendo a todos. No puede ser, diría Freezer asombrado. Goku lograría destruir el disco de ki al apretar sus manos. Oye, eso no es justo, diría Freezer furioso. No puedes hablar de justicia, diría Goku. Conquistas planetas y explotas personal. ¡Cierra la boca!, diría Freezer al lanzar un rayo de ki hacia Goku. Goku esquivaría el ataque al moverse a un lado. Luego avanzaría hacia él llegando con una patada en su pecho. Freezer retrocedería algunos metros raspando sus pies en el suelo para no caer. Luego Goku lo alcanzaría. Comenzaría a golpearlo a gran velocidad. Freezer no podía escapar de sus golpes. Goku de un momento a otro era increíblemente más fuerte y rápido que Freezer. 18, ¿notas algo raro en Goku?, preguntaría 17. Es cierto. El aura rojiza en él es demasiado grande, diría 18. ¿Qué significa eso?, preguntaría Krillin. Los androides tenemos energía infinita, pero parece que este se está sobrecalentando, diría 17. Goku le daría una gran paliza a Freezer. El demonio del frío caería al suelo severamente herido. No puede ser. Soy el emperador del universo. No puedo ser derrotado así, diría Freezer furioso. Goku avanzaría hacia Freezer. Notaría sus pasos duros. Tenía que realizar un gran esfuerzo para avanzar. ¿Por qué mi cuerpo se siente tan pesado?, se preguntaría Goku. Goku observaría sus manos. Notaría esa extraña energía rojiza rodear su cuerpo. ¿Qué demonios está pasando?, preguntaría Goku asustado. Goku, acábalo ahora porque no te queda mucho tiempo, diría 18. El cuerpo de Goku comenzaría a sufrir. Sentiría gran cantidad de dolor por todo su cuerpo. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está al límite? ¿Acaso Goku podrá ganarle a Freezer? Y también, ¿qué será del destino del planeta Tierra? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.